18 de febrero de 2019. Buenos días, esto es la redacción abierta, soy Rafael Núñez Huesca. Son las 12:30 de la mañana en la península, las 11:30 en las Islas Canarias. Empezamos una semana interesante y así van a ser todas hasta que lleguemos a esa fecha del 28 de abril de 2019, que es la fecha electoral, la fecha en la que el presidente del Gobierno puso las elecciones generales. Lo hizo el pasado viernes. El día 5 de marzo se van a disolver las Cortes y el día 28 de abril acudiremos los españoles a las urnas después de una legislatura muy agitada, como nunca la habíamos tenido en nuestro país desde la reinstauración democrática. Concluyen por primera vez 5 grandes fuerzas políticas de ámbito nacional: Partido Popular, Partido Socialista, el tradicional bipartidismo, pero también Ciudadanos, pero también Podemos, pero también Vox, y ya veremos si es que Podemos no se presenta escindida en 2 ramas, aunque Íñigo Errejón, saben ustedes que es la alternativa al Podemos tradicional, ya ha advertido que no está en su intención acudir a las elecciones generales con su propia marca. No así a las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid, que saben que se celebran junto con otras 13 elecciones autonómicas, junto con las elecciones locales y junto con las elecciones europeas, el próximo 26 de mayo. En un lapso de 28 días, del 28 de abril al 26 de mayo, España, sus partidos políticos, se dirimirán todo el poder que existe en la administración autonómica, local, nacional y europea y que depende de nuestro país. Se podría decir que el 26 de mayo de 2019 quedará constituido un nuevo país con un replanteamiento político como nunca antes se había dado en los últimos años. Jamás se había producido una atomización política como la que tenemos en estos días en nuestro país y jamás había aparecido, a excepción hecha de las primeras Cortes democráticas en las que Fuerza Nueva obtuvo un diputado, el del propio Blas Piñar, repito, jamás se había producido un descolocamiento del Partido Popular, una alternativa política al Partido Popular en su derecha. Ahora ha aparecido con rotundidad, con fuerza, nada más y nada menos que irrumpió en el Parlamento andaluz con 12 diputados y todas las encuestas prevén que lo haga en el Parlamento Nacional con como mínimo 20 diputados. Quizá, y háganme caso, sean el doble, del orden de 40-45 diputados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el Partido Popular tiene que afrontar un doble desafío: el que aparece a su izquierda, Ciudadanos, y el que aparece a su derecha. Y sin embargo, y a pesar de ese doble desafío, el Partido Popular resiste. El Partido Socialista solo tiene un partido que pesque en su mismo caradero electoral, que es Podemos. Podemos está en horas muy bajas y, sin embargo, el Partido Socialista no acaba de remontar. Al contrario que el Partido Popular, que compite con 2 fuerzas políticas más, las 2 en buena lid, y, sin embargo, el Partido Popular resiste. Todo parece indicar que en las próximas elecciones generales el centro derecha y la derecha, esto es Ciudadanos, Partido Popular y Vox, podrían cambiar el signo del gobierno. Hoy, el lunes 18 de febrero de 2019, los partidos se reúnen en la capital de España, reúnen a sus direcciones nacionales para poner a punto la maquinaria electoral del próximo 28 de abril. También para poner en marcha sus estrategias de cara a los próximos comicios generales que, como repito, quédense con esta fecha, finalmente serán el 28 de abril. Hoy el diario El Mundo viene con una noticia interesante, según la cual Pablo Casado estaría cediendo ante las presiones de los varones autonómicos, presiones que irían encaminadas a que el Partido Popular de Pablo Casado rebajara lo que llaman una derechización del partido para intentar competir con Vox. Lo que procuran es que Pablo Casado, según los varones y según esta información del diario El Mundo, Pablo Casado no volviera a hablar ni del aborto ni de Franco y que rebajara, como digo, sus expectativas ideológicas. Además, los partidos políticos catalanes están analizando la actualidad política una semana después del inicio del juicio del 1 de octubre y tras el anuncio de estas nuevas elecciones generales de las que les estoy hablando y que obligan al PDeCAT, la enésima refundación de la antigua Convergencia, y a la Crida Nacional per la República, que es el partido o la plataforma electoral de Carles Puigdemont, a acelerar la búsqueda de fórmulas de colaboración electoral. Quiere decir esto que si en España los partidos políticos están ahora mismo
dirimiendo sus estrategias en un momento, en una coyuntura un tanto caótica y precipitada, lo que ocurre en Cataluña es mucho peor. Ya sin más dilación, son las 12:35, paso a presentarles a mi compañero, a mi colega periodista Roberto Hernández Granda. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre. Bueno, se presenta de aquí al 28 de abril e incluso al 26 de mayo, vamos a tener una primavera agitada, movidita, y en la que se va a dirimir todo el poder institucional que existe en nuestro país, desde el ayuntamiento más pequeñito a los eurodiputados del orden de 25, 26 que manda nuestro país a Bruselas. Todo eso se dirime en 28 días, de manera que podemos estar ante el periodo cronológico que condensa una mayor repartición del poder en nuestro país, seguramente desde que tenemos democracia. Nunca mejor dicho, porque convergen demasiados partidos en la tarta electoral que tenemos y va a haber muchas tensiones. Hay gente que teme mucho, por supuesto, quiero decir, por supuesto. ¿Por supuesto teme mucho o teme mucho por supuesto? Por el sillón. Mejor. Porque creo que va a haber sorpresas y que, bueno, hay partidos emergentes que van a llegar con fuerza, como en su momento llegó Podemos, y casi por las mismas razones, por un descontento. Lo que pasa es que este descontento viene de la derecha y, bueno, y Podemos está dando un espectáculo cada día más grotesco junto con los independentistas y eso se va a ver reflejado también. Tenía razón Rubalcaba, yo creo, con respecto a Pedro Sánchez, pero claro, no hizo caso a sus mayores cuando decía que no se podía hacer un gobierno Frankenstein y al final tú no puedes tratar de gobernar con partidos cuya máxima aspiración es hacer el mayor daño posible al Estado. Entonces, recuerda, Rafa, que el PNV aprobó los presupuestos de Rajoy solo para días después participar en la moción de censura que lo derrumbaría. Entonces, es gente oportunista que vieron la coalición de Sánchez una manera de unirse ahí para, en fin, luego cuando lo ven debilitados se unen como pequeñas hienas que van al que está más débil y viene un gobierno timorato, indeciso y ahí fueron. Entonces, un error de Pedro Sánchez participar en esa aglomeración de partidos con 85 diputados y al final le duró, ¿qué? 8 meses, menos que un embarazo. 8 meses. Vamos a ver, porque yo también pienso que fue un error y de hecho la opinión generalizada en nuestro país es que lo que hizo Pedro Sánchez fue un error y sin embargo las encuestas no tratan mal al Partido Socialista de Pedro Sánchez. Las vamos a ver más adelante, pero ya te advierto que muchos periódicos, el diario El Español de Pedro J. Ramírez, el periódico Cataluña, pero también La Información, son periódicos que traen encuestas este fin de semana o incluso hoy lunes, La Razón traía otra, y te advierto que en ninguna de ellas el Partido Socialista queda damnificado por las operaciones de negociación con los separatistas. Quizá también tenga que ver con el desplome de Podemos del que se aprovecha el Partido Socialista, pero sea por lo que fuere, Pedro Sánchez resiste y de hecho lo más probable, a juzgar por las encuestas, es que el Partido Socialista gane las elecciones. Esto no quiere decir que gobierne, pero claro, que gane. Sabemos que en España una cosa es ganar y otra cosa es gobernar. Es que Pedro Sánchez tiene un asesor que se llama Iván Redondo, que estuvo antes también en el PP y se fue, y nunca sabes por dónde va a salir, porque es un tipo que, hay que recordar, sacó la bandera de España más grande de la historia del PSOE, para luego ponerse a hablar de plurinacionalidades. Es decir, no sabes, primero se erige en la bandera constitucional, la reclama para sí, aquella enorme de fondo que tenía, y luego no tienes definido cuál es su concepto ni siquiera de Estado. Entonces tú no puedes gobernar un país cuando no tienes una idea clara del mismo. Primero, defínete, mójate sobre cuál es tu idea del Estado de Derecho, si estás con la Constitución o estás con lo que la quieren romper, y luego intenta convencer a los votantes, pero no vayas dando bandazos, porque yo creo que da una sensación de inseguridad, sobre todo. Bueno, este fin de semana los partidos políticos han celebrado, en este país ya saben ustedes que se vive en un momento de crispación permanente y además en un momento de campaña o precampaña electoral perpetua. Eso significa que todos los fines de semana tenemos citas con los partidos políticos, citas muy importantes y que desde luego de aquí en adelante no van a dejar de sucederse
esos mítines y esos encuentros de todos los partidos. Me gustaría que vieran a Pedro Sánchez, que es la primera comparecencia, el primer mitin en el que el aún presidente del Gobierno celebra después de haber anunciado la convocatoria de elecciones generales. Pedro Sánchez considera que el Partido Socialista en estos meses, dice, ha sido un ejemplo de patriotismo. Vamos a hablar mucho de España. Mirad, antes Guillermo hablaba de la foto de Colón. Sube un poquito, ¿Qué ha representado Frache? la foto de la Plaza de Colón de hace una semana? Involución. Involución. Es una foto que va contra la historia. Y España lo que necesita es conquistar su futuro la próxima década, no regresar 40 años atrás. Claro, dice Casado, ya sabéis cuál es el modelo de sociedad que quiere. Para pagar las pensiones, lo siento, pero hay que dejar de reconocer el derecho al aborto de las mujeres. Lo ha dicho, no es broma. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Y es verdad que lo primero cuando lo escuches, pues te ríes, pues lógicamente te quedas estupefacto, pero luego te preocupa. Porque, mirad, las pensiones y su subida no se garantiza recortando de los derechos de nadie y mucho menos de las mujeres de este país. Se atreven a ponernos un cordón sanitario. Un cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español. Pues yo les digo que con la misma cuerda que hacen ese cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español, se atan a la ultraderecha. Y les digo que no hay cordón sanitario que vaya a resistir la movilización de la izquierda, de la España moderada y progresista, que lo que quiere es conquistar su futuro y no regresar 40 años atrás. Que en esta España cabemos todos, no solamente ellos. En esa España cabemos todos, y no solamente ellos. Bueno, es que está el hombre excitado, ¿eh? Sí, además habla de una España progresista, pero yo veo una deriva reaccionaria en la izquierda. Es decir, se sienten más a gusto tal vez con el aranismo y con los atavismos un tanto zoológicos, o sea, con Torra, que es como un Sabino Arana en cabezón, o con Rufián, ¿no?, que es como un bufón cebado, como el dinero de todos. Sí, es Rufián, que dijo que iba a dejar el Congreso, pero el escaño, pero sigue aquí, porque debe ser que en Madrid se come muy bien. Entonces, bueno, hablo también de la foto con Vox, o sea, de la foto en la que a Casado y a Rivera lo pillaron ahí. La foto con Vox es porque hay una coincidencia en la cuestión nacional, nada más. Si el problema no es que estuviera en la foto Rivera, el problema fue que del PSOE no hubiera nadie más allá de Corcuera. Es decir, si hubiera más gente del PSOE con un sentido de Estado, porque aquí existe un Estado de Derecho con plenas garantías y no se puede poner en duda, da igual, pues si el problema, a ver, en España se lleva que alguien pueda ser de izquierdas, que pueda ser de derechas o medio pensionista. Lo que toleramos muy mal es la traición, ya desde Viriato. O sea, el pensar que no te puedes fiar de un presidente porque te va a vender a los enemigos. Yo creo que eso se lleva muy mal. Y entonces la gente, da igual que seas de izquierdas, de derechas, que votes a uno o a otro, te sientes defraudado, te sientes con la mosca tras la oreja. Vamos a ver, es el momento, son la 1 menos cuarto aproximadamente, y es el momento de ver las portadas del día de la prensa nacional, la editada en Madrid y la editada en Barcelona. Vamos en primer lugar con el periódico El Mundo. El País. Los partidos trasladan su pugna electoral al Congreso. Bueno, en fin, de lo que venimos hablando. Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Esquerra presionan al Gobierno en las Cortes durante las 2 semanas que seguirán abiertas. Recuerden ustedes que el próximo 5 de marzo se disuelven las cámaras y hasta el 28 de abril, que se abren las urnas, no volverá a ponerse en marcha nuestro sistema parlamentario. Esto respecto al periódico del grupo Prisa. Vamos al periódico de Unidad Editorial. El diario El Mundo. Ojo, porque la noticia que me interesa trasladar aquí no es la principal, sino es una pequeñita que dice: Casado promete al PP olvidarse del aborto y moderar su discurso. ¿A ti esto qué te parece, Roberto? ¿Crees que es una buena estrategia electoral? Bueno, es que tal vez Casado piense que esa parcela, la parcela del aborto, la parcela del discurso, el discurso que no es moderado es el que es radical. Entonces, tal vez él piense que el discurso radical ya lo tiene copado Vox y sus votantes y su electorado. Entonces, tal vez quiera ganarse a un electorado más liberal, más o progresista liberal. ¿Pero para eso no está Ciudadanos?
Ya, pero es que Ciudadanos también es su enemigo. Yo no sé realmente cuál va a ser la estrategia de Casado, porque se siente atacado por los dos flancos, como hemos comentado. Tiene un enemigo a la derecha que antes no tenía, porque la derecha tradicionalmente se ha cerrado filas en torno al PP. Y se siente atacado también por la vertiente, digamos, más liberal, más abierta, que implica Ciudadanos, que nació supuestamente siendo un liberalismo progresista, que tenía un concepto de Estado y que se oponía al nacionalismo recalcitrante catalán. Entonces, bueno, Casado está en una situación difícil. Al final van a tener que pactar y todas estas cruces de acusaciones, insultos y descalificaciones que se lanzan unos a otros, eso sabemos que es durante la campaña electoral. Pasadas las elecciones ya hablamos de otra cosa. Vamos con el siguiente periódico, el diario ABC, diario de Vocento, que viene resaltando, en este caso se va a Venezuela. Estados Unidos despliega a sus soldados en la frontera venezolana. Bueno, parece que cada día estamos más cerca de una intervención militar en Venezuela. Yo esto no sé si es beneficioso para los intereses del presidente legítimo Juan Guaidó o es perjudicial, pero el caso es que Trump está poniendo soldaditos en la frontera entre Colombia y Venezuela. Sí, y además eso se utiliza en España para deslegitimar, digamos, a Guaidó y para tratar de defender a Maduro, porque se hace una defensa por asociación. Es decir, si esto lo apoya Trump, es malo. Pues no, podemos estar de acuerdo con Trump en defender o en intentar arreglar todo el desaguisado que hay en Venezuela y no quiere decir que seamos pro-Trump. Es decir, coincidir en algo con un político no significa que seamos afines a ese político. Coincidir en la idea de España con Vox, o sea, y con Ciudadanos y con el PP no quiere decir que obligatoriamente tengamos que simpatizar. Que compartir todo lo demás. Exacto, con ninguno de los tres. Entonces, sí, no sé hasta qué punto una intervención militar ayudará a arreglar la situación en Venezuela, que realmente es caótica. Están intentando que la ayuda humanitaria llegue a quien lo necesita, pero es que Maduro es es una persona muy obtusa, demasiado incompetente incluso para Venezuela, a la que han convertido en una república bananera, y creo que los que lo peor lo van a pasar son los ciudadanos venezolanos, que se van a ver en el medio de todo eso. En ese sentido, creo que tenemos, Franche, te pregunto si tenemos el vídeo del portavoz del Partido Popular Español en el Europarlamento, a González Pons. ¿Lo tenemos? Tenemos, bueno, no sé si sabes que... Lo sacaron de ahí, ¿no? Que sí, a González Pons y a 4 eurodiputados más que hicieron un viaje este fin de semana a Venezuela para visitar a Juan Guaidó. Bueno, pues resulta que les han puesto hepatitas en la calle, es decir, que el avión ha aterrizado en Caracas y tal y como han aterrizado los han devuelto para Europa porque no les han dejado pisar territorio venezolano. Y estas son las palabras de Esteban González Pons. En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. Bueno, es que eso es lo que hacen los tiranos, es decir, evitar cualquier tipo de injerencia de personas que quieran mediar, aunque a Zapatero lo reciben muy gustosamente, pero tratar de aplacar cualquier sinónimo de libertad, de amplitud internacional, que la gente pueda comprobar in situ lo que está ocurriendo y no solamente tener ahí a palmeros como llevados de Podemos para educarles, enseñarles, sino gente que va a ser crítica con su régimen. Entonces, bueno, es una desgracia lo que pasa en Venezuela, y también es una desgracia que los que en su momento decíamos que el modelo venezolano no podía aplicarse para España o que el separatismo no podía considerarse una opción democrática, se nos llamaba fachas por decir eso. Pues al final apareció Vox, que es como, bueno, toma, taza y media, ¿no? Que es una reacción bastante justificada a todo lo que está ocurriendo y de los que
queríamos que no se fuera de las manos, y al final hay gente que ha visto en Vox la oportunidad de resarcirse de todos estos que les han etiquetado justamente, ahora que tienen una opción para ellos. Bueno, esto es con respecto del diario ABC. Vamos con el diario del Grupo Planeta, el grupo al que pertenece el diario La Razón, que dice: Partido Popular, Ciudadanos y Vox rompen las mayorías con 188 escaños. Sánchez ganaría por medio punto a Casado, pero no sumaría con los soberanistas, entiéndase separatistas, por el desplome de Podemos, que se deja más de 20 diputados. Los de Abascal irrumpen con 22 escaños. Ahora vamos a ver las encuestas. Franche, cuando estén por favor listas, avísame y las vemos detenidamente, pero vamos, aquí ya vienen advirtiendo, y esto empieza a ser una tónica general, que el centro y la derecha estaría en condiciones de hacerse con la presidencia del país. Parece lógico, quiero decir, tal y como se han desarrollado los acontecimientos, es una deriva incluso evidente. Tampoco hay que fiarse al 100% de las encuestas, sobre todo si las hacen el que está en el poder, pero aquí yo veo un reflejo de lo que es realmente la sociedad española, y que podría haber incluso una subida mayor de Vox, porque lo hemos visto en Andalucía. Andalucía suele ser un reflejo de lo que pasa después en las generales, o al menos un espejo a pequeña escala, y el declive de Podemos, pues yo creo que, como todo populismo en un país occidental o más o menos civilizado, suele tener una vida muy corta. Se infla y se desinfla muy rápido. Porque además, ¿eso podría ocurrirle también a Vox, a tu juicio? Todo depende de cómo gestione y de cuánto poder coja y cómo gestione ese poder. En Podemos les ha pasado mucha factura cómo han llevado el tema de los ayuntamientos, cómo han llevado sobre todo, bueno, el haberse aliado con los proetarras, el haber defendido la independencia de Cataluña abiertamente, y el tener a gente tan incompetente en las filas. Sí, porque esto es tan estomagante, por Dios. Ahora dice Irene Montero que hay que compaginar el cuidado de los hijos. Y que los hombres deberían implicarse en el cuidado de los hijos. ¿En qué siglo vive esta gente? O sea, quieren hacer de una baja paternal una heroicidad romántica y cursi, con ese lenguaje de Unidas Podemos, que es tan ridículo como desfasado. O sea, los padres, yo creo que llevan cuidando de los hijos desde hace bastante. No tiene que venir ahora Irene Montero a dar lecciones de nada. Yo no sé esta mujer qué ejemplo ha visto en su casa, pero desde luego no parece un ejemplo a mí muy... me parece que hablan para un público lobotomizado, con una capacidad crítica muy limitada. Y luego, en serio, Rafa, los podemitas son personas muy intransigentes. Me refiero a los votantes de Podemos, ¿eh? Enseguida, como no pienses como ellos, o les puedes decir algo que te contradigan, te retiran la palabra, o te borran, o puedes perder una amistad simplemente por pensar distinto. Te quitan de redes o de contactos sin darte cuenta, y decir, pero yo, ¿qué le hice? Ya no, es que publiqué una cosa que por lo visto no va acorde a su ideología, y por lo tanto son personas muy intolerantes realmente. O sea, van de tolerantes y son todo lo contrario. Bueno, vamos con el primer periódico de los editados en Barcelona, que es el diario del Grupo Godó, el diario La Vanguardia. Dice así: la mayoría apoya el diálogo y rechaza aplicar el artículo 155. Saben ustedes que el Partido Popular, el partido de Pablo Casado, lleva haciendo bandera de una aplicación inmediata del artículo 155, pues prácticamente desde que Pablo Casado llegó a la presidencia del partido. Ahora mismo los periódicos catalanes, ahora verán también el ejemplo del periódico de Cataluña, están lanzando encuestas según las cuales ese artículo 155 desplegado de manera inmediata no contaría con ningún apoyo, ya no solo en la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino tampoco en el resto del país. Vean, si no, el siguiente periódico, que es el periódico de Cataluña, está en la misma línea que su homólogo del Grupo Godó. Dice el periódico en catalán, esta es la versión en catalán, que es la que nos ha llegado a estas horas: la mayoría respalda hablar con los independentistas. Y para ello también aduce una encuesta según la cual el 52,6% de los españoles serían favorables a una política de diálogo con el separatismo, y solo el 35% serían favorables a una aplicación del artículo 155.
La Vanguardia y El Periódico de Cataluña coinciden en la portada y coinciden en mostrarnos encuestas según las cuales hay que dialogar con el separatismo y de mano dura, yo creo que nada. Pero como si no lleváramos dialogando 40 años, ¿no? Y hubiera sido resultado absolutamente inútil. Hablan de cosas, bueno, hablan de cosas que son mitológicas, como el derecho de la autodeterminación y todo eso. Y luego lo que decía Oriol Junqueras, que a mí me recuerda a un párroco reaccionario ahí diciendo la homilía a él en el juicio, bastante lacrimógeno, y diciendo barbaridades como que la democracia está por encima de la ley. Es que es justo lo contrario, sin Estado de Derecho y leyes no hay democracia. Es decir, imagínate que tú vuelves a casa y están los vecinos reunidos y dicen, no, Rafa, es que hemos votado toda la comunidad y ahora la cocina ya no es tuya, ahora es de la comunidad. ¿Tú cómo? Pero si yo tengo aquí unos papeles que dicen que el piso me pertenece... No, es que hemos votado y la democracia ha ganado. No, es que, o sea, la democracia está supeditada a las leyes. No hay, sin Estado de Derecho y leyes no hay democracia. Y esto lo entienden todo al revés. Es al revés, desde luego. Para ellos la democracia consiste en el hecho físico de introducir una papeleta en una urna, que esto durante el régimen de Franco se votó varias veces. Esto no quiere decir que el régimen de Franco si votamos en Chamberí y decimos que no queremos pertenecer a Madrid, que Chamberí se independiza. Y dice, ¿quién lo ha decidido? Desde nosotros, en Chamberí. Claro, y esto, en fin, es terrible. Me gustaría para acabar, Roberto, que vieras un vídeo que se ha producido, una performance, ellos lo llaman una performance, para mí no deja de ser un espectáculo dantesco, pero reconozco que mueve a la risa. Es en la localidad catalana de Berga, en la Cataluña profunda. Un grupo de independentistas pues, ha hecho una especie de teatrillo callejero, según el cual ellos mismos se representan a sí mismos tapándose la boca, simulando que esa mordaza no es otra cosa que la mano totalitaria del Estado que no les deja hablar. No sé si has tenido oportunidad de ver ese vídeo, sí, pero no sé si mis espectadores lo han visto. Me gustaría que lo vieran y luego se pusieran a llorar o a reír. Ustedes elijan. Roberto, ¿y esta gente, no sé, ¿qué tipo de vida debe tener alguien para ponerse a hacer una conga tapándose las bocas unos a otros? Hay un regocijo maligno en esto, es cierto. Se aprovecha para hacer chanza y escarnio, pero me preocupa porque da muestras no solo ya de fanatismo, sino de tener mermadas sus facultades mentales. Lo cierto es que es bastante grotesco. Deberían, como se dice ahora, hacérselo mirar, porque pueden tener algún tipo, no sé, de distorsión o no sé, su forma de entender la realidad tal vez esté algo desencajada. No sé qué pueden tener. Es bastante inaudito. A veces uno se queda sin palabras y creo que aquí... Es uno de esos casos, ¿no? Sí. Porque si me dijeras que es, pues, en fin, que es el colgado del pueblo o el tonto del pueblo, pues podríamos entenderlo, pero no hay ni uno, ni dos, ni tres. Lo que pasa es que los tontos del pueblo hacen más ruido que los normales, entonces por eso sí, bueno, los que se quedan en casa nunca salen. Yo te digo que en mi pueblo no conseguimos tantos tontos, que aquí hay como 30 o 40 que se están tapando las bocas unos a otros intentando gritar. Tú fíjate. Es que eso, yo creo que además es antihigiénico y todo. Claro, tapando. O sea, hemos llegado a un nivel de delirio que, en fin, resulta peligroso. Tú fíjate los espectadores cómo están mirando. Sí, es la parte más espeluznante del proceso. Nadie entiende muy bien qué demonios está pasando ahí. Además, pero es gente ya con una edad, sí. Son maduritos. Estos se dedican a eso y los jóvenes... le tapan la cara también. Hay una a la pobre que le están tapando la cara y los ojos. Será para no verlo. Sí, pero... Mira, como levantando la mano como diciendo, quiero hablar. Pero la gente mayor hace esto y los CDR cortan carreteras y queman contenedores, entonces... Se reparten las
las tareas. Sí, Todo esto es patriotismo y es lucha por la República, ¿eh? Esto, Rafa, va a tardar varias generaciones en sanarse, ¿eh? Es decir, esto no, ni con un 155 ni con nada. O sea, esto No, yo creo que son camiones de psiquiatras que hay que mandar a Cataluña. Alguien dijo que había que Y es mandar... una lástima por la buena gente y la gente coherente y racional que hay en Cataluña, que existe, ¿no? La Hombre, llamada seguro. Cataluña silenciosa, que bueno, que ya está empezando a no serlo tanto, afortunadamente. Pero que esto es una cosa... esta gente piensa que si alguien en el Estado ve esto, el presidente del Gobierno, algún ministerio, el ministro del Interior, ve esto, dirán, nos rendimos, esto ya es demasiado para nosotros. Yo espero que no lo vean en el extranjero, más que en el Estado. Pues bueno. mira, pues igual es una buena estrategia, que lo vean en el extranjero. Y en fin, yo creo que esto da la medida de a qué punto hemos llegado. En fin, Roberto Hernández Granda, mil gracias, como siempre. A ti, Rafa, ya nos vemos. Ha sido un placer. Yo quiero dejarles con... Saben que mañana se reanuda el juicio contra el proceso separatista. Es un juicio que en gran medida dirime si hubo o no hubo violencia, hubo o no hubo rebelión o solo sedición. Bueno, pues para dirimir y que el tribunal falle si hubo o no violencia, es muy importante conocer si hubo, en fin, por parte de las administraciones autonómicas, algún ánimo de agitar la calle. Quiero que vean el siguiente vídeo, no sé si sabes cuál es, Franche, en el que procuramos, fue un vídeo que emitimos la semana pasada de mi compañera, quiero recordar que es María Matos, que está muy bien justificado cuáles son los momentos, los días y los protagonistas de los hechos violentos, que los hubo, y los van a poder ustedes ver en esta pieza. ¿Quién se atrevió a decir que en Cataluña no hay crispación, que no hay violencia? No hace falta irse muy lejos para hacer una pequeña recopilación y demostrar la violencia y enfrentamientos que hay. ¿Recuerdan las concentraciones frente a la Consejería de Economía en Barcelona? Septiembre de 2017. De pacíficas no tenían nada. Nosotros estuvimos allí. Miradas intimidatorias, empujones, agresiones, botellazos e insultos son solo algunas de las cosas que tuvimos que sufrir también los periodistas. El acoso a los agentes comenzó cuando atacaron sus coches, se los abollaron, cristales rotos, ruedas pinchadas o repletos de pegatinas como estos. Así se los encontraron los policías. Pero los actos vandálicos no se quedaron ahí. Nos han pedido en el Hotel Villa en Calella que nos marchemos. Se han portado con nosotros maravillosamente, pero al final no han tenido más remedio que ceder. Vergonzosas imágenes en Pons, Lérida, donde los vecinos del pueblo les echaron de las calles. También les recibieron con insultos en un camping de Gerona. Lo que tengáis que pasar, pasar. El resto que todo... ¿Hay derecho a esto? Los políticos constitucionalistas también han recibido lo suyo de los de Arran. El diputado del PP en el Parlamento, Xavier García Albiol, ha sufrido en numerosas ocasiones acoso por parte de los más radicales, hasta en la propia puerta de su casa. La última, este fin de semana con su familia. Sobre todo cuando vas con un niño o una niña, en este caso, de 11 años y que empiecen a chillar y a insultar como locos. Los ataques a Vox tampoco cesan. En Segovia, Zaragoza o, por supuesto, Cataluña. Tampoco cesan a los diputados de Ciudadanos. Si hablamos de violencia acreditada, estos son casos concretos. Las juventudes de la CUP, los radicales de Arran, han dejado muchas huellas en los últimos meses, en este sentido, desde septiembre de 2017. Son las 13:05, que es la 1:05, las 12:05 en Canarias. Estamos con Borja Gutiérrez, alcalde de Brunete, Partido Popular. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? Encantado. Oye, macho, cada vez tienes más pulseritas de España, ¿eh? Sí. Tú sabes que eso a los de Podemos no les gusta, que nos llaman los de la pulserita. Sí, esto es como el agua bendita, para evitar que los de Podemos se me acerquen. Les ahuyentan. Claro. Pues tú a ti en tu pueblo tienes unos cuantos, ¿eh? Tengo ¿Cuántos podemitas. concejales? 4 concejales de Podemos tengo. ¿Y sí. cuántos son en todo el ayuntamiento? 17. ¿El Partido Popular cuántos tiene? 10. Bien. Vamos bien. Vamos a ver si conseguimos aumentarlos en estas elecciones. Bueno, vamos a procurarlo. Aunque te ha salido a ti y a todo el Partido Popular competencia por la izquierda y por la derecha. Bueno, a mí la izquierda no es competencia, la verdad.
Bueno, no, un problema tendría. Me refiero a Ciudadanos. Ah, bueno, pero Ciudadanos, yo creo que la gente cada vez se va dando más cuenta. No, pero yo creo que se va dando cada vez cuenta la gente del perfil político de Ciudadanos. A mí no creo que pertenece a otro espectro, más bien es competencia del Partido Socialista y es donde tienen que tener una cierta preocupación en cualquier caso. Bueno, ha estado Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Yo tengo una opinión muy buena de Pablo Casado, hasta el punto que creo que ha sido Pablo Casado el principal responsable de que hoy el Partido Popular siga con músculo político, con el suficiente como para estar en condiciones de ganar unas elecciones generales. Yo creo que con otro perfil ideológico al frente del partido, el Partido Popular lo estaría pasando ahora muy, muy mal. Y es gracias a Pablo Casado que el PP resiste, porque si alguien nos dice que tiene un Ciudadanos fuerte y un partido de Santiago Abascal, un Vox, que irrumpe con la fuerza con la que está irrumpiendo, la deducción inmediata hubiera sido, pues el Partido Popular prácticamente desaparece. Bueno, pues no. Estos dos partidos, a su izquierda y a su derecha, están muy fuertes y el Partido Popular sigue fuerte, cosa que es algo que habría que estudiar, como lo está haciendo Pablo Casado. Quiero que veas a Pablo acusando a Sánchez, ha sido este fin de semana, de vender España a sus enemigos, dice. Y le pillamos negociando con los separatistas. Y le pillamos cediendo, vendiendo España a los que querían romperla. Y le pillamos en Pedralbes. Y le pillamos con el lazo amarillo. Y sus ministros pasaban por ese arco en la plaza de Sant Jaume con un cartel a favor de los presos políticos. Y recibía a Torra con un emblema que dice que España es una dictadura sin derechos y con presos políticos. Y le llevaba a pasear por las fuentes machadianas. Y se va a Pedralbes y permite una escenografía como si fuera un jefe de Estado extranjero y oculta un documento en el que se llamaba la monarquía franquista, en el que se pedía la autodeterminación, en la que se apelaba a una intermediación internacional, en la que se hablaba de una justicia politizada y franquizada, que no había separación de poderes, que no había independencia judicial, que había una supuesta ultraderecha en España que iba contra el independentismo, cuando es lo más xenófobo, lo más radical y lo más racista que ha habido en la historia democrática de España. Al margen de las ideas, de la arquitectura ideológica de Pablo Casado, nadie podrá, incluso sus más enconados detractores, nadie podrá dudar de la locuacidad y la capacidad de oratoria de este hombre, que llega al Congreso y hace con los papeles en el escaño, los deja y se sube a la tribuna y empieza a hablar. Con sentido todo, repartiendo a diestro y a siniestro. Con sentido y con conocimiento. Yo nunca había visto a un líder político, francamente, y lo digo de corazón, hablar como habla Pablo Casado, con tanto conocimiento de la materia, de cualquier tipo de materia, que esté vinculada, lógicamente, a lo que nos preocupa a todos, que en este caso, lógicamente, es España, ¿no? Y por eso, Pablo, creo que es el líder que necesitábamos. Tú lo decías antes, yo es el líder por el que aposté desde el minuto uno, porque representa los valores fundamentales y fundacionales del Partido Popular. Cualquier otro escenario político me hubiera hecho muy difícil a mí la coexistencia o la convivencia dentro del Partido Popular, porque Pablo sí es la esencia del Partido Popular y así se está refrendando. Yo creo que gracias a ese discurso contundente, rotundo, ese discurso que vuelve a lo que siempre fue el Partido Popular, hoy el Partido Popular está en condiciones de ganar. Si hubiéramos arrastrado el discurso anterior de Rajoy y Soraya, esto lo digo yo, no lo dices tú, igual lo piensas, pero no sé que no lo dices, el Partido Popular estaría pasándolo muy mal. ¿Cuál es el riesgo? Pues lo que ha traído hoy la portada del diario El Mundo. Vamos a ver lo que dice el diario El Mundo, filtraciones desde dentro del Partido Popular, según las cuales vamos a empezar a rebajar el perfil ideológico del PP, porque esto está molestando a algunos. Casado promete al PP olvidarse del aborto y moderar su discurso. Parece que alguien dentro del partido está molesto porque habla de, pues eso, habla del aborto, habla con demasiada contundencia del presidente del gobierno y, en fin, que no les gusta ese perfil ideológico. ¿A ti qué te parece? Bueno, vamos a ver, es que yo no sé qué significa moderar el discurso. Es decir, es que el discurso de Pablo Casado, si hacemos una introspección de hace 20 años, es el discurso que tenía Aznar también. Es decir, es lo que representa el Partido Popular. O sea, aquí no hay que moderar absolutamente nada porque no estamos histriónicos, no estamos representando ningún tipo de extremismo ideológico de nada, sino todo lo contrario. Por tanto, yo creo que ese titular, pues no sé, imagino que estará basado en alguna conversación privada o no tan privada, pero la realidad es que para mí, como presidente del Partido Popular, creo que lo está haciendo de manera excepcional, ha conseguido
recuperar un partido que ideológicamente estaba muy tocado, ha conseguido algo que parece que estamos pasando de puntillas, aunque el resultado, bueno, se hayan bajado en número de diputados, parece que estamos pasando de puntillas, pero por primera vez el Partido Popular gobierna en Andalucía, y eso, sin lugar a dudas, ha sido, entre otras cosas, gracias al compromiso de Pablo Casado con la comunidad autónoma andaluza, yendo a más mítines y recorriéndose Andalucía más que ningún otro líder de los partidos políticos que han obtenido representación en la Junta. Por tanto, yo creo que Pablo Casado tiene una apuesta definitiva por el Partido Popular, tiene una apuesta definitiva por el concepto de la España que todos los afiliados del Partido Popular y simpatizantes queremos, y no creo que tenga que moderar absolutamente nada. Bueno, tú sabes que hay varones, como por ejemplo estoy pensando en el noroeste, que son, en fin, que parece que les incomoda, sobre todo, este tipo de referencias a la maternidad, a la familia y sobre todo lo que consideran un discurso estridente contra el separatismo. Esto hay algunos varones, y estoy pensando en Núñez Feijóo, que parece incomodarles. Vamos a ver, yo ya digo, tengo para mí que es gracias a este discurso que Vox crece moderadamente. Si no fuera por este discurso, el partido de Abascal es posible que seguramente ya hubiera sobrepasado al Partido Popular. Vamos a ver si es que esta información del diario El Mundo tiene algo de cierto y tiene recorrido, porque como así sea, y a 70 días de unas elecciones generales, el Partido Popular podría pasarlo mal. Yo espero que tu partido no se equivoque y que esta información del diario El Mundo, en fin, sea errónea o al menos parcialmente errónea, porque ya digo, en estas condiciones y con un viraje a la derecha de todo el espectro político nacional, lo último que debería hacer el Partido Popular es buscar el centro de Ciudadanos, porque para eso ya está Rivera. Hombre, aparte, después de la manifestación a la que tuve el honor y el placer de asistir, porque no siempre acude uno a una manifestación con tantas banderas de España, y la verdad es que me sentí muy cómodo. Después de la manifestación del domingo, yo creo que muy poco inteligente políticamente habría de ser cualquiera para pensar que no hay que tener el discurso que tiene Pablo Casado al respecto de los nacionalistas, independentistas y, por supuesto, golpistas y secesionistas, que no es otro que una aplicación dura y permanente en el tiempo del artículo 155 de una manera consolidada que impida que siga este germen maligno germinando en la sociedad catalana. Hablando de Rivera, quiero que vean al líder de Ciudadanos también con un discurso de este fin de semana. Todos los partidos políticos están en permanente campaña electoral, lo llevan estando desde hace meses, cuanto menos ahora que tenemos unas elecciones a la vuelta de la esquina. Bueno, pues Albert Rivera ha pedido a los españoles que no entreguen las llaves del país a quien quiere liquidarlo, en una clara referencia a la potencial negociación que se iba a producir, a su juicio, entre el Partido Socialista y los separatistas de nuevo. Esto es lo que dice Albert Rivera. Creo que, sinceramente, el 28 de abril tenemos una gran oportunidad. La oportunidad de saber lo que hemos hecho bien en 40 años, claro que sí, pero también de saber todo lo que no hay que hacer nunca más. Lo decía Inés y lo decía Lorena. Nunca más entregar las llaves de tu país a quien quiere liquidar tu país. Señor Sánchez, es muy sencillo, lo entiende una niña de 7 años. No se puede gobernar un país con quien quiere liquidar tu país. Eso debería tenerlo tatuado cualquier presidente de España. El único que no se entera es el señor Sánchez. El único que no se entera es Pedro Sánchez. Este dice Rivera que de vez en cuando marca perfil más de derechas, otro más de izquierdas, en fin. Bueno, en esta parte final estoy de acuerdo con él. El único que no se entera es el señor Sánchez. Creo que le sobran muchas partes de este discurso y sobre todo hay una que deja en clara evidencia cómo Ciudadanos tiene un discurso y luego practica otra serie de políticas. Porque Inés Arrimadas, en esa misma, lo he visto esta mañana antes de salir al ayuntamiento, en ese mismo mitin, en esa misma concentración, criticaba al Partido Popular, que en su momento había pactado con nacionalistas y que ellos no lo habían hecho nunca y no lo harían. Bueno, no lo habéis hecho nunca, querida Inés, porque no habéis querido ni siquiera tratar de gobernar. A vosotros Cataluña os dio un voto de confianza, hubo muchos ciudadanos catalanes que apostaron por un cambio y le dieron esa mayoría a Ciudadanos. ¿Y qué hizo Ciudadanos inmediatamente después? Esconderse debajo de una mesa.
porque todavía ni está ni se le espera a Inés Arrimadas tratando de liderar una opción de gobierno, aunque hubiera fracasado, pero al menos ver que tenía contestación interna el golpismo catalán. Ciudadanos no lo ha hecho en Cataluña. Lógicamente no ha gobernado con independentistas ni nacionalistas, porque Ciudadanos parece ser que para tratar de conformar gobierno tiene que verlo más claro que el agua clara. Por tanto, a mí no me convence para nada este discurso. Albert Rivera probablemente estaba diciendo eso porque se encontraba en Barcelona, si no estoy mal informado, y a lo mejor en otras partes de España tiene otro discurso distinto contra el señor Sánchez, y sabe a lo que me refiero el señor Rivera, porque usted ha estado 3 años gobernando en Andalucía con el partido de ese mismo señor, haciendo las mismas tropelías que hacía o que ha hecho ahora como presidente del gobierno, y usted ha estado avalándolo de manera permanente en Andalucía, tapando el mayor caso de corrupción que ha existido en la historia de España, que no es otro que el caso de los seres andaluces. Y usted ha gobernado con ese país, con ese partido político, y mirando a otro lado. Así que no me venga ahora con esos discursos demagógicos de que el señor Sánchez es un tal y es un cual. Usted ha permitido que el señor Sánchez y su partido en Andalucía estuvieran respirando oxígeno cuando no deberían haberlo hecho jamás. Y en Cataluña simplemente lo que han hecho es nada. Y eso les va a pasar factura con muchos votantes catalanes que querían que al partido que le dan la confianza trate de hacer algo, dañando su imagen, sí, oiga, pero es que en política hay que mojarse, porque si no se queda uno en casa, que también es otra opción, pero no represente a nadie, y menos nos dé lecciones en la televisión. Bueno, esto con respecto a Albert Rivera, pero Inés Arrimadas, que es un valor en alza en el Partido Naranja, también ha compartido meeting con el presidente de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha dicho que, bueno, en fin, que Pedro Sánchez ha confundido durante todos estos meses al racista Torra, palabras literales, con Cataluña toda, con toda Cataluña, que no es lo mismo. Este tipo de... Vamos a ver enseguida el vídeo, pero Borja, decirte que este tipo de afirmaciones y de discursos contundentes contra el separatismo lo que hacen es competir por el mismo caladero electoral que el Partido Popular, y en ese sentido lo hacen bien. Me vas a responder inmediatamente después de que veamos a Inés Arrimadas. Pero qué vergüenza pactar desde el Gobierno de España con un señor que llama bestias taradas a personas de tu país. Con un señor que ayer mismo, cuando los radicales separatistas nos insultaban, nos decían que nos fuéramos porque nos llamaban forasteros en nuestra propia tierra, esos señores han pactado con el presidente del Gobierno de España. Y a mí me avergüenza que el señor Pedro Sánchez haya confundido Cataluña con el racista y el xenófobo del señor Torra. A mí me avergüenza. Pues a mí me avergüenza que Ciudadanos haya estado gobernando 3 años, insisto, en Andalucía con el partido que lidera este señor, que es el señor Sánchez. El señor que ha pactado una agenda oculta con el señor Torra y que afortunadamente se ha destapado en el momento oportuno y ha contado con la connivencia y el descrédito que la sociedad civil les ha querido dar en forma de manifestación, y gracias a eso se ha conseguido parar esta connivencia de golpe de Estado que procuraban hacer los golpistas y los secesionistas con el Partido Socialista. Pero es que esta señora, Inés Arrimadas, con todo el respeto del mundo, insisto, en Cataluña no ha movido absolutamente nada para ser contestataria al poder de los golpistas, y ella es la que lidera la oposición, y no ha hecho ni el mínimo intento de ni siquiera conformar gobierno ni una moción de censura, aunque sea fallida. Es su obligación. Sí, desgasta políticamente, pero es que, insisto, los políticos estamos en la vida pública para tratar de hacer cosas, no para sobrevivir dentro de la estructura del partido. Y da la sensación de que al menos los políticos de Ciudadanos en Cataluña quieren sobrevivir dentro de la estructura del partido. Y lo que es peor, no pueden dar lecciones ahora ni demonizar al que es un demonio político, a mi juicio, que es el señor Sánchez. No pueden dar lecciones cuando han estado avalando a su partido en Andalucía, impidiendo que un nuevo aire fresco entrara a la Junta y eliminara todos esos cargos que tenían excesos, dinero público destinado a quién sabe dónde y a quién sabe quién. Y lo que es peor, el mayor caso de corrupción de la historia de España ha sido avalado con la connivencia política gobernando de manera unísona de Ciudadanos. Y eso está ahí. Y no pueden dar en estos momentos una lección de hispanidad o de amor a la patria porque nadie se lo cree, Yo me gustaría saber si alguien conoce a ciencia cierta el programa político de Ciudadanos. Yo lo desconozco,
porque cada vez dicen una cosa en función del momento que sea. Lo hemos visto con distintas actuaciones del señor Rivera condenando lo que otros partidos políticos defendían, como es el caso de Vox, y ellos mismos con unos años de anterioridad lo hacían respecto, por ejemplo, a la ley de violencia de género. Una serie de testimonios que ahora niegan. Bueno, pues esto no da credibilidad en absoluto. A mí no me la da. Vamos a volver a España inmediatamente porque bueno, tenemos algunas de las encuestas que han sido publicadas este fin de semana, tenemos algunas preparadas, como digo, pero antes me gustaría que viajáramos a Venezuela. Sabes que además miembros de tu partido, como Esteban González Pons, que es el portavoz del Partido Popular Español en el Europarlamento, él y otros 3 eurodiputados más del mismo partido, de tu partido, han sido bloqueados a la entrada del aeropuerto de Caracas después de aterrizar su avión y han sido devueltos a nuestro país. Me gustaría que viéramos a Esteban González Pons desde el mismo aeropuerto de Caracas decir lo siguiente contra el régimen totalitario de Maduro. En este momento estamos siendo expulsados de Venezuela, nos han retenido los pasaportes, no nos han comunicado la razón de la expulsión ni tenemos ningún documento que justifique el por qué nos tiran fuera del país. Veníamos a Venezuela con una invitación oficial de la Asamblea Nacional Venezolana, que es un órgano reconocido internacionalmente y reconocido incluso por el propio Maduro. Es un órgano constitucional e invitados por un órgano constitucional venezolano no nos han dejado entrar. Somos la primera delegación internacional que iba a visitar al presidente interino Juan Guaidó. No se trata de no dejarnos entrar a nosotros, sino de no dejar que el presidente interino Juan Guaidó vea a ninguna personalidad de fuera de Venezuela. Cuando en un país un dictador cierra las ventanas y apaga las luces, es que va a pasar de las palabras a los hechos. Desde luego da miedo, ¿eh? Cuando un dictador apaga las luces es que va a pasar de las palabras a los hechos. Esas luces se refiere a lo que ha ocurrido, lo que ha padecido en sus carnes hace escasas horas Esteban González Pons y otros europarlamentarios. Han sido retenidos a la entrada de Venezuela, en el aeropuerto de Caracas, y devueltos como inmigrantes ilegales a sus países de origen. ¿Qué te parece? Bueno, que cuando el señor Zapatero decía que Venezuela era un país democrático, cuando los señores de Podemos, que afortunadamente la ciudadanía española ya se va dando cuenta de que representan, yo aquí lo he dicho en millones de ocasiones, los comunistas más rancios que ha conocido la historia de España. Estos señores decían que se comía 3 veces al día en Venezuela, que Venezuela se había dado un golpe, se estaba tratando de dar un golpe de Estado contra Maduro. Esto lo ha dicho también Garzón, que es el socio, el de Izquierda Unida, este partido que todavía continúa ahí pero ramplando, ¿no? Sí, a través del Partido Comunista, o sea, se han fagocitado todo Izquierda Unida y se ha quedado solamente la representación del Partido Comunista, porque los comunistas son así, utilizan rápidamente las purgas para eliminar a tus enemigos de dentro del partido. Bueno, pues estos señores decían que no, que había una democracia estupenda. Bueno, hay una democracia si quieren entrar los podemitas, los socialistas o cualquier tipo vinculado a la izquierda, y cuanto más rancia y tóxica, mejor, más representa lo que Maduro quiere. Pero en cambio, cuando entra un grupo de eurodiputados que simplemente quieren conocer, han sido invitados por el señor Guaidó para conocer al lícito representante político en estos momentos de Venezuela, pues directamente ya lo anulan. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Esteban Pons. Aquí, ya lo dijo Pablo Iglesias en el anterior, no el de ahora, que también lo piensa. Es decir, aquí todo va bien mientras se haga lo que nosotros queremos y como queremos. Como no se haga así, tendremos que utilizar la violencia para imponer nuestro criterio. Bueno, no es lo único que ha dicho Esteban González Pons, porque también ha pedido a la Unión Europea, en tanto que portavoz de uno de del principal partido del Europarlamento, que es el Partido Popular Europeo, ha pedido, como digo, a la Unión que rompa todo tipo de negociación y mesa de contacto con la dictadura chavista. Y lo he dicho con estas palabras. A partir de ahora, nuestro grupo parlamentario, que es el mayoritario en el Parlamento Europeo, exige que en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, en el Consejo de Asuntos Exteriores que está teniendo lugar en este momento, la Unión Europea se retire del grupo de contacto y deje de participar en ese grupo de contacto. Miren, la paradoja es la siguiente. Dentro de 2 días va a ir en representación de Mogherini a Caracas un representante, un director general de la Comisión Europea, para participar en el grupo de contacto. A este funcionario el gobierno de Maduro sí le permite la entrada. A los políticos
no nos permite la entrada. A los políticos no, claro. Desde luego. Además tú eres una persona que está muy concienciada, en realidad con la idea de España. Borja es indudable, solo tiene que visitar Brunete para saberlo, solo tienen que escucharle hablar. Pero digo que Borja es una persona que está muy significada y muy unida sentimentalmente a dos colectivos, el de las víctimas del terrorismo principalmente, a las que rinde homenaje todos los años en su localidad, y también, y en los últimos años, a medida que nuestros hermanos venezolanos han ido pasando lo peor, Borja se ha ido volcando en el colectivo de la población venezolana en nuestro país. Y en tanto que tan afín a esta causa, a ti esto que ha ocurrido con tus compañeros debe darte cierto asco, ¿no? Me da mucho asco. Maduro es un narcodictador miserable y debería estar en estos momentos ya inhabilitado, de la forma y manera que sea procedente para evitar que la sociedad civil sufra, lógicamente, pero debería estarlo ya. No es lógico que en la sociedad moderna en la que nos movemos actualmente se permita que un señor intoxique el Parlamento, evitando que muchos diputados puedan asistir a las votaciones, puedan asistir en su lícito derecho de habiendo sido elegidos diputados, porque pueden ser apresados o algunos incluso autosuicidados. Que esta es la demagogia absoluta que convive diariamente en Venezuela. Venezuela ahora mismo es un país que está amparado por la miseria, absolutamente, y que, bueno, pues lógicamente necesita la ayuda principal de su patria madre, que no es otra que España. Por eso decías tú que estoy comprometido. No, es que todos los dirigentes políticos españoles de bien, y cuando digo de bien no me refiero a nadie que sea partidario de la izquierda, o sea, que esté vinculado a la izquierda de este país, porque lógicamente respecto a la posición de Venezuela está claro con quién están. Cualquier político de bien en estos momentos, como político representante de España, patria madre de Venezuela, debería estar exigiendo de una manera lapidaria absolutamente la inhabilitación de este narcodictador miserable comunista que es el señor Maduro. Tú tienes discrepancias, Borja, con los socialistas, de los que siempre dices que uno a priori y a falta de conocerlos en profundidad uno no se puede fiar. Luego ya veremos si nos demuestran que son de fiar o no. Y funciona, ¿eh? Y te funciona. Pero entiendo que cuando las diferencias son tan brutales como esto que estamos viendo, lo que está ocurriendo en Venezuela, sabes que, bueno, tú lo has denunciado 1000 veces, lo acabas de hacer, tenemos un grupo político en nuestro país que se llama Podemos, que está dando cobertura y amparo a esta narcodictadura. Entiendo que con esta gente las diferencias ya no son solo políticas, incluso deben ser morales. Es decir, ya, para ti esta gente, no. ¿Qué representa? A ver, Podemos empezó como una eclosión, ¿no?, de frescura con aquello de las manifestaciones en la Puerta del Sol, y engañó a mucha gente. Mucha gente de bien fue engañada en España. Podemos quiere un cambio de la sociedad civil, quiere basado en el relativismo. Esto es una cosa tangible que lo estamos viendo con el paso de los tiempos. Quiere cambiar la ingeniería social de España. Y su principal fundamento para hacerlo es denostar las instituciones. También me harto de decirlo. Denostar el Parlamento, denostar la principal institución que ha sido el alma de la construcción de Europa, que el cristianismo. Aquí en España mayoritariamente católico, pero el cristianismo es uno de los objetivos y ha sido uno de los objetivos de Podemos desde el principio. Todos recordamos a Rita Maestre entrando en las capillas, enseñándonos toda su anatomía. Bueno, pues esto es el abecedario, el ADN de los podemitas, unos podemitas que se concibieron dentro del comunismo más rancio que puede existir, que es aquel que, y digo lo de rancio, porque es aquel que avala a gente moderna, gente nueva, gente que debería tener unas ideas mucho más abiertas, los avala con ideas de la mayor purga que ha existido en la historia, el estalinismo, la mayor purga que ha existido en la historia de la humanidad. Están avalando en estos momentos una gran parte de la ideología de Podemos. Y por eso son un peligro para España. Y por eso son un peligro para el desarrollo de nuestra sociedad. Y precisamente por eso, por haberse quitado ya esa careta comunista, haber empezado con sus purgas internas, los españoles están despertando y están viendo cuál es la verdadera cara de estos comunistas, que pregonan una cosa, pero luego a nivel interno hacen otra, y si no que pregunten a Pablo Iglesias y su chalecito en Galapagar.
Bueno, vamos a ver cómo les va a esta gente de Podemos en las elecciones que el 28 de abril se van a celebrar en nuestro país, porque acuden en un momento difícil. El diario El Español ha hecho pública una encuesta cuyos resultados son estos. Encuesta elecciones generales, ya digo, fuente el diario El Español. El primer lugar sería para el Partido Socialista con un 24,3%. Sobrepasaría hasta por 7 escaños el centenar de diputados. En segundo lugar, el Partido Popular con 18,6, que obtendría 72 o 74 diputados. En empate técnico con el partido de Albert Rivera, que solo se diferencia en un 0,1%, pero obtiene bastantes menos diputados. Luego Podemos, que pasaría, no sé si ven ustedes la gráfica de debajo, que es la de 2016, de 71 diputados pasaría a 40-42 en el mejor de los casos, de 21,3% a 15,2%. Y Vox, de la nada, irrumpiría en el Congreso con un 11,8%, con hasta 42 diputados. Con esto, Borja, insisto en lo que te decía antes, con un Ciudadanos que crece, y crece mucho, respecto a las últimas elecciones, y con un Vox que irrumpe de la nada en 42 diputados, en estas circunstancias extraordinariamente difíciles, el PP resiste y mantiene la segunda posición. ¿Qué te parece? Bueno, pues me parece que espero y deseo... Me parece primero incomprensible que el Partido Socialista, salvo que sea porque se está nutriendo... El Partido Socialista del señor Sánchez, ojo, salvo que sea porque se está nutriendo de Podemos, me sorprende muchísimo que suba, salvo que sea por ese matiz, lógicamente. Y yo, pues bueno, francamente es verdad que el Partido Popular estamos aguantando, y eso es gracias, sin lugar a dudas, al discurso y a las acciones de nuestro líder, pero espero y deseo que sigamos creciendo, y sigamos creciendo, bueno, pues para que la derecha se vea fortalecida. Me preocupa que en España todavía se siga avalando de una manera tan fehaciente a un partido como es el caso de Ciudadanos, que sin haber hecho nada todavía en la vida, ni haber demostrado absolutamente nada, se le esté dando un voto de confianza absolutamente inmerecido, porque cuando ha tenido la oportunidad de hacerlo no lo ha hecho. Y por eso, a mí, desde luego, como Ciudadanos, un partido que ha estado avalando durante 3 años al Partido Socialista de Andalucía, no me transmite toda la confianza necesaria para que sea un socio de gobierno fiable en la política de pactos. Lo principal es que con quien pactes tengas al menos un principio básico, que es el de la confianza, el saber que lo que estás pactando se va a cumplir. Y luego ya, encima, buscar que ese pacto, bueno, pues no agreda de manera sistémica los programas electorales de ninguno de los partidos que lo pactan. Yo creo que el Partido Popular, salvo en la parte económica, tiene muy poco vinculado al programa electoral de Ciudadanos, y a mí me gustaría que hubiera una derecha mucho más fuerte en este país. Creo que lo merece, creo que lo tenemos, creo que la tenemos. Y para eso hay muchos votantes de Ciudadanos que tienen que despertar y buscar una opción real en la derecha de España, no en el Partido Naranja. Bueno, pues más claro el agua. Como siempre, Borja Gutiérrez, cuando yo sé que el Partido Popular de Madrid está empezando a dar a conocer sus candidatos a las diferentes localidades de la comunidad autónoma, ¿cuándo va a llegar el turno de Brunete? ¿Cuándo vas a ser oficialmente candidato a la alcaldía de Brunete? ¿A reeditarla? Bueno, llegará cuando toque la zona oeste. Han presentado imagino que nos estaremos incluidos, porque Brunete siempre o estamos en suroeste, en noroeste o en oeste, depende de la zona, ¿no? Pero lo normal será que cuando toque la presentación de los candidatos en la zona oeste. Han presentado los candidatos de la zona norte y bueno, pues estamos a espera de que el partido pues vaya diciendo y fijando las distintas fechas de presentación, y bueno, si Dios quiere, pues ojalá pueda ser el candidato, porque desde luego no hay cosa que más enorgullezca a un hijo del pueblo, como me considero yo, mi padre nacido en Brunete, mi abuela nacida en Brunete, que políticamente hablando, ser alcalde del municipio que te ha visto nacer y crecer. Para mí eso es el mayor exponente y orgullo que pueda existir, y desde luego algo que a mí me apetece muchísimo como buen municipalista que soy. Si yo viviera en Brunete te votaría, Borja. Pues hombre, yo te lo agradezco. Eso lo tienes que tener claro. Yo te lo agradezco. Mil gracias. A ti, Rafa. Publicidad, y a la vuelta estamos con Xavier Cajo. Saben ustedes que uno de las cadenas de supermercados más importantes de nuestro país, Día, está pasando por momentos delicados. Se habla de compradores, se habla de un magnate en ruso,
se habla sobre todo, y esto es lo que más habría de preocuparnos, de muchos centenares de puestos de trabajo que están ahora mismo en el aire. Vamos a ver cuál es la novedad respecto a este asunto, y también tendremos a Miguel Gutiérrez Pérez para hablarnos de la actualidad política, de lo que ha ido ocurriendo desde que ha empezado el programa hasta ahora. Publicidad, y estamos con mis dos compañeros. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta, son las 2 menos 20, la 1 menos 20 en las Islas Canarias, las Islas Afortunadas. Estamos en presencia de mi compañero, colega, Xavier Cajo. Xavier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y amigo, buenas tardes. Y amigo también, Xavier Cajo. Bueno, a Xavier lo conocen incluso mucho antes de que yo estuviera por esta casa, periodista como La Copa de un Pino, que igual escribe novelas históricas como Talvisota, se llama así. Sí. Talvisota, una novela que estuvimos además presentando en esta redacción abierta sobre un miembro malagueño ¿era de la División Azul? No, era Rusia. del ejército republicano y acabó en Finlandia defendiendo a los finlandeses de la URSS. Fue la primera entrevista del libro. Una historia de venganza y de amor y en fin. Y que estuviste, puede ser que estuviste en Málaga presentándola. Sí, hace muy poco. Hace poquito. 15 días, sí. Es la primera entrevista, dices, que hiciste. Contigo fue la primera entrevista. Bueno, pues lo decía que igual hace novela histórica, con una novela basada o inspirada en hechos reales. El personaje existió, sí, que nos habla, como va a ser el caso, de actualidad económica. Xavier está especializado en el periodismo económico, que es algo que a mí me interesa mucho, en tanto que soy bastante ignorante. Sí que sé que el Grupo Día es uno de los referentes de la venta al por menor en nuestro país, de los supermercados. Tenemos básicamente, porque Carrefour, que yo creo que es el líder, son franceses, pero tenemos Mercadona, el Corte Inglés, o Supercor, y Día, ¿no? Y Día, que se ha ido quedando otras piezas mayores de Capravo, de Eroski, y bueno, iba creciendo sobre la base de ser una compañía de supermercados de origen español, aunque, bueno, ya ahora hablaremos del capital porque ahí hay un magnate ruso bastante perturbador, y que esta era una compañía de las cuales nos hacíamos... todos nos sentíamos ciertamente orgullosos. Marca España. Arrancan en 1979, cerca de Madrid, luego se internacionalizaron mucho, Argentina, Grecia, Brasil, Portugal... China, tengo entendido, incluso. De China quiero hablar especialmente porque ese ha sido, en buena medida, el gran problema de Día, esa expansión en China. Piensa que en Pekín, en el entorno de Pekín, tenían 170 y tantas tiendas, supermercados, tantísimas, que en el entorno de Shanghái tenían 300, bien es cierto que por el régimen de franquicias, pero eso minó el endeudamiento de la compañía Día, que lo que sabía hacer muy bien en España era comprar al mayor y vender al detalle. ¿Qué? Pues alimentación, verduras, frutas, pescados, todo este tipo de cosas, ¿no? Con una extensión territorial, una expansión muy bien hecha, con muchos centros dentro de las ciudades industriales de las grandes conurbaciones españolas, y pues también lo hicieron bien en otros lugares. Ahora, por cierto, sus directivos están siendo investigados, tanto en España como en Brasil y otros lugares. Argentina creo que también, etcétera. Bueno, ¿pero investigados por algún tipo de corruptelas? Sí, hay una investigación en Fiscalía por fraude y por, problemas de gestión, irregularidades de gestión en el seno de la compañía en los últimos años. La impulsa el auditor de las cuentas, que los accionistas han determinado que sea EI, que es una compañía auditora, y estos han descubierto cosas que han llevado a Fiscalía y que están bajo investigación. Yo no digo que esté claro o no que haya problemas, pero... Es decir, que se están juntando varios problemas. Hay indicios, sí. Se están juntando muchos problemas. Por ejemplo, el de la reducción de personal que acarreará a la crisis del ERE que están preparando los de Día, y que se habla de 2.100 empleados, es una barbaridad, y de cierre de muchas de estas estructuras del Grupo Día por todo el territorio español y en otros lugares. Por ejemplo, en China ya se marcharon en agosto del año pasado. Cerraron todo,
liquidaron aquello como pudieron, con unas pérdidas enormes. ¿Cuál es el problema de Día? Y aquí vamos a ver algunos conceptos de economía básica que aparecen, que salen, que fluyen con arreglo a esta noticia. Bueno, el problema de esta compañía es que cerró este año 2018 con 352 millones de euros de pérdidas. 352, casi 1 millón diario de la ejecutoria del 2018. Tiene un consejero delegado que han nombrado los accionistas, que se llama Borja de la Cierva, que el hombre anda haciendo equilibrios en la cuerda para ver cómo salva algo de lo que en su día fue el mayor grupo de distribución alimentaria del capital español. Más que Mercadona llegó a ser. Sí, venía siendo más que Mercadona y Mercadona lo superó. Bueno, este hombre se enfrenta a un problema muy grave de carácter financiero-contable porque Día ha incurrido en lo que se llama, y esto es un concepto teórico, causa de disolución. ¿Qué es una causa de disolución? Una causa de disolución es cuando los fondos propios de una compañía son negativos en una cantidad determinada, ¿no? En este caso, 166 millones de euros de fondos negativos. Lo que la compañía aporta para avalar lo que tiene de pérdidas no alcanza, y en este caso hay un agujero, una parte negativa de 166 millones de euros que la precipita a una disolución si alguien no lo evita. En eso anda el consejero delegado Borja de la Cierva, en diseñar un plan en el que encajen las cosas y previo reparto del impacto de esas deudas y de esas pérdidas, continuar adelante en lo que se pueda. Para eso, y aquí viene un segundo concepto muy habitual, se ha diseñado lo que los economistas llaman una operación acordeón. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, pues eso consiste en reducir capital, diluir las deudas, es decir, pagarlas, liquidarlas como buenamente se pueda, y luego hacer una ampliación, de ahí lo del fuelle del acordeón, una ampliación de capital para poder continuar adelante. Primero, reducción. ¿Y cómo es la reducción que propone este consejero delegado de Día? Pues es bastante fuerte, bastante salvaje, podríamos decir. ¿Por qué? Porque él quiere que el actual capital social de la compañía Día, que son 62 millones de euros, se reduzca a 6,2. Eso significa que acción por acción, si lo trasladan, pues van a ver cómo si ahora las acciones valen 10 céntimos de euro cada una, pasarían a valer 0,01 céntimos de euro cada una. Es decir, el accionista perdería lo que en su día invirtió en Día para con eso atender las pérdidas que tiene acumuladas de varios ejercicios la compañía. Se produce una reducción del valor nominal de la acción. Pasaría de 0,10, que es el que tiene ahora, a 0,01, lo he repetido, ¿no? Bueno, esto sí lo aprueban los accionistas el día 20 de marzo. Es una operación de altísimo riesgo, imagino. Una operación de riesgo, pero una operación que traslada al accionista las pérdidas. Y a partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí hay que hacerlo del acordeón, la operación fuelle, hay que hacer la ampliación de capital. El compromiso es llevar a Día a que tenga un capital de 600 millones de euros. O sea, hacer una oferta y poner en el mercado ese dinero para los que crean en el futuro de la compañía Día. Bueno, esto tiene dos problemas. El primero, la Junta, que tiene que decir, sí, córteme el brazo que yo pierdo aquí la parte mollar de todo lo que hay. Y con el interés de continuar como accionista de la compañía y que no perderlo todo. Bien. Segundo problema, el principal accionista de Día en estos momentos es el magnate ruso que se llama Mikhail Friedman, porque no tiene ni nombre ruso, se llama Friedman. Bajo su égida es cuando se decidieron a ir a China, por ejemplo, bajo su égida hayan fracasado rotundamente porque parece que los chinos no se amoldan mucho al sistema de súper español, que el modelo no es traspolable. Así como en otros lugares han tenido éxito, en Portugal o en Argentina, pues en China no han tenido ningún éxito. Un choque cultural quizá también. Tal vez tal vez sean caros, probablemente no tengan la relación que tienen tan bien trabada en España con
los que plantan nabos, patatas y cebollas, o naranjas, bueno, no lo sé, el caso es que no ha funcionado desde el minuto cero. Bueno, voy al ruso. El ruso, que está siendo su gente, está siendo investigada por manejos, presuntas, supuestas irregularidades y tal vez algún que otro fraude. Bueno, actúa, tiene el 29% de la compañía DIA y actúa a través de una compañía luxemburguesa, una especie de holding inversor que se llama LT1. Bueno, LT1 ya ha dicho que no quiere ni oír hablar de esto de la reducción de capital y que sin embargo propone otra cosa. Accionistas, os pago 65 céntimos por cada una de vuestras acciones y os las compro y me quedo entero día. Y a partir de ahí lo gestiono a mi manera, sin dar cuentas a nadie, etc. Eso es alternativa, dicen, hombre, pues no hay color, esa es la mejor alternativa. Bien, esa alternativa tiene que ser aprobada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que de momento la tiene en stand-by. Vamos a ver... ¿Pero qué pinta aquí la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Porque eso se formularía a través de... Estas días una compañía que cotiza en bolsa. Sí. Y esto se formularía como una oferta pública de adquisición. O sea, un accionista, el primero de la compañía, LT1, le hace una oferta al resto de los accionistas. Oye, yo os doy tanto, ¿me lo vendéis? Alguno pensará, uy, esto a lo mejor, ¿cómo es que ofrece 0,65 si esto, en fin, en el mercado está tan mal? Pues alguna cosa tendrá entre manos. No se lo vendo y me quedo con él. Otros dirán, sí, me lo quito de en medio, 0,65 y desaparezco de la lista de accionistas de la compañía. Antes de que fuera depuesto el magnate ruso y se quedase solo con su porcentaje de capital, 29%, él tenía un hombre que dirigía la compañía, que es Ricardo Currás, que fue el autor, el muñidor de la operación Vamos a China, de la operación Pekín, Shanghái y otros lugares, varios lugares. 4 ciudades en concreto, muy populosas, de la China, que vieron aparecer el símbolo rojo del día, ¿no? Y sin éxito, por cierto, ¿no? Entonces, tenemos pendiente, ¿qué pasa con la operación Acordeón? ¿La van a llevar a cabo o no? No lo vamos a saber hasta el 20 de marzo, que es el día en el que los accionistas van a decir su ok o no al plan que les presenta el nuevo administrador Borja de la Cierva. Segundo, tenemos la OPA, que podría ser una solución si es que pasa los controles de la Comisión, que se lo está mirando con lupa, dado que la Fiscalía investiga irregularidades. Y tercer escenario, el peor, el que más sentimos, el ERE. 2.100 españoles, algunos de ellos que llevan muchísimos años en día. Yo tengo un día cerca de casa y las chicas del día cerca de mi casa están desde antes de que yo llegara a vivir ahí hace 15 años. O sea que todos, y tienen muy por la mano su negocio y en algunos sitios pues esto va a ser complicado. Y para ellos sobre todo va a ser muy complicado ese ERE que afectaría a 2.100 personas. Y ahí está, eso es la crisis, el por qué está este gigante que lo fue y que aún lo es. ¿Por qué se llama DIA? Distribuidora Internacional de Alimentación. DIA, no es que sea... Hombre, lo aprovecharon bien. Claro. El marketing en los años 70 era así. Ahora se llamaría algo que empezara por A, que es lo que buscan todos, los que diseñan imagen de empresa. Bueno, pues eso en realidad es una tormenta perfecta, porque se han juntado, aparte de la crisis de gestión, una crisis internacional con China y unas posibles o potenciales corruptelas. Una crisis de confianza respecto al accionista mayoritario. Y te voy a hablar de una crisis que seguramente sea mucho menos importante, o quizás sea la más importante. Yo, como tú, tengo un día cerca y percibo un abandono del negocio en los últimos años. Es decir, yo sé que muchas centrales de día están, no son de la propia empresa, sino las están franquiciando, exactamente. Sí, tengo la sensación de que hay una, fíjate qué chorrada, pero que me parece muy sintomático de cómo puede estar funcionando un negocio en los últimos tiempos. Tienen las luces de la entrada desde hace 3 días, todo el fin de semana, sin cambiar, con un fosforescente así. Hay veces que los yogures de mi hijo que no los traen, es decir,
como un abandono que coincide con estos malos augurios que vengo leyendo en la prensa, de manera que... Bueno, a lo mejor es un problema de ese franquiciado, no global. Lo que sí es cierto es que compiten con Mercadona. Y Mercadona le ha hecho poner las pilas, por ejemplo, a Lidl. Y Mercadona y Aldi, que arrancan con otros conceptos diferentes en cuanto al paquete de beneficio social-económico con el que quieren tratar a sus empleados. O sea, parten de la convicción de que el empleado es la clave del negocio, ¿no? Y eso, pues, es una cosa mucho más nueva que algo que arranca en los años 70. Xavier Cajo, como siempre, mil gracias, ha sido un placer. Hemos entendido la crisis de día, que yo soy periodista, pero no acababa de tener una imagen general, un paisaje de lo que está ocurriendo un día. Bueno, pues ya lo tengo, y además hemos aprendido dos conceptos muy interesantes de política económica. Ha sido un placer, como siempre. Bueno. Vamos, sin más dilación, a hablar con mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez sobre la actualidad que viene produciéndose en los últimos minutos. Saben ustedes que llevamos en riguroso directo desde las 12:30 de la mañana. Son casi las 2 de la tarde y han ocurrido cosas y además creo, corrígeme Franche si me equivoco, que ya tenemos nuevas encuestas. No, me corriges porque me equivoco. Tenemos la encuesta del Español, pero tenemos también la encuesta del Periódico de Cataluña, Grupo Z, pendientes de podérsela mostrar a ustedes. Paso ya a presentarles a mi compañero Miguel Gutiérrez Pérez. Miguel, ¿cómo estás? Rafael Núñez Huesca, muy buenas tardes. Buenas tardes, Michael. Me voy a bajar un poquito. ¿Cómo estamos, Franche? Me voy a bajar un poquito, sí. Bien. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Tenemos alguna novedad? Yo creo que vemos un vídeo que creo que te va a gustar mucho. El del trifacho. Trifachito. En realidad es trifacho. Me voy a esperar a verlo con el siguiente invitado. Pero es muy bueno. Que es Luis Valcárcel. Lo adelantamos. Luis Valcárcel es el redactor jefe de Periodista Digital, que ya lo conocen porque ha estado aquí en más de una ocasión. Y es un vídeo tan interesante que me gustaría que él me diera su opinión. Es un vídeo que hemos visto tanto Miguel como yo esta mañana. Y es un vídeo entre hilarante, porque es un vídeo con vocación cómica, e indignante, porque es un vídeo que, amparado en el humor, lanza un mensaje político salvaje, despiadado, brutal, que intoxica a los catalanes. Es un vídeo de la televisión pública catalana, TV3, más concretamente del programa Polonia, de Toni Soler, que es uno de los principales proveedores de contenido audiovisual a la televisión pública catalana. Trifacho, lo van a ver en los siguientes minutos, porque vamos a tener a Luis Valcárcel. De hecho, ya lo tenemos por aquí, por la redacción. ¿Qué más tenemos? Bueno, Rafa, en el día de ayer la mayoría de los partidos políticos, véase el Partido Popular, véase el Partido Socialista o incluso Vox, pues han celebrado como mítines, ¿no?, ya preparando estas elecciones generales que tendrán lugar el día 28 de abril. Y Vox fue uno de esos partidos que celebró, digamos, un congreso, un mítin, o así decirlo. Y Iván Espinosa, que es el de Relaciones Internacionales de Vox, pues uno de los hombres fuertes del partido. Exacto, se defendió un poco de esas acusaciones infundadas que se hacen contra el partido, ¿no? De que si xenófobos, racistas, etcétera, etcétera. Que fíjate tú que xenofobia puede haber cuando Ignacio Garriga es el representante de Vox en Barcelona y es mulato. O sea que eso ya desmiente mucho, pero bueno, vamos a escuchar a Espinosa. ¿Garriga es mulato o es negro? Creo que es mulato. Es mulato, me dice Franche. Es mezcla, sí. Yo lo veo bastante negro, ¿eh? Bueno, es mulato, Rafa, es el término que se utiliza. Mulato es cuando la madre, no sé si la madre o el padre es confirmado es mulato, vale, perfecto. Bueno, en cualquier caso es muy morenito, que podría ser negro. O sea, conozco negros más blancos que él. Bueno, Iván Espinosa defendiéndose de esas acusaciones de xenofobia y de racismo que se vierten casi a diario en los medios y sobre todo desde otras fuerzas políticas contra Vox. Tenemos derecho, desde luego, a estar preocupados cuando se produce cualquier evento ilegal. En general, si uno piensa que algo es ilegal, dice, pondremos los medios para evitarlo. Pues en España no. Una ocupación ilegal de un edificio parece que es un derecho. La inmigración ilegal parece que es un derecho. Está bastante claro que en España necesitamos inmigrantes y que muchos inmigrantes han aportado mucho al crecimiento de España.
Pero digo yo, y seguro que algunos de vosotros también, que a lo que no hay derecho es que se entre aquí de manera ilegal y se pretenda obtener más ayudas sociales que los propios españoles o que los inmigrantes que han entrado incluso de forma legal. Y eso no es xenofobia, ¿o sois xenófobos vosotros? ¿Vais por la calle matando gente que ha llegado aquí, inmigrantes, expresando odio por la calle? Es que... ¿Vais por la calle matando inmigrantes? Hombre, Iván, pues no. No, Tienes razón, ¿eh? Sí, tiene razón. Tiene razón. Al margen del ejemplo que ha puesto, tiene mucha razón lo que está diciendo Iván. Sí, en el sentido de que ese buenismo progresista, ¿no? De que, no, pobrecitos, que vengan, bueno, pues que vengan con las formas reguladas que existen, como cualquier país del mundo, Rafa. Es que no es ninguna locura. O lo que ha dicho de los ocupas también, que parece que te ocupan la casa y eres tú el que no puede echarlos a la fuerza, siendo tu propia casa. O bueno, salió un caso de un policía, un ex policía o algo así, me parece, Rafa, que también le pegó un tiro a unos ladrones que habían entrado en su casa y es él el que va a acabar con la pena gorda, no ellos. Esas cosas que no se entienden, o bueno, que esto de no, votar no es delito. Evidentemente votar no es delito, pero organizar un referéndum ilegal sí que lo es. Y aquí parece que estamos intentando como blanquear todas esas cosas que son ilegales para que puedan pasar por ese filtro y se puedan hacer. Y yo creo que esto es lo que le está dando a Rafa, a Vox, toda esa fuerza, porque la corrección política no te permite hablar de la inmigración o de estas cosas, y Vox le da absolutamente igual. Hablan de esas cosas, hablan muy claro, y eso es lo que le está poniendo, como dicen algunas encuestas, 20, que yo creo que son pocos lo que le dan, que se van a subir bastante más. Vamos a ver esa encuesta del diario El Español, luego vamos a verla también con Luis Valcarce. Dice Miguel que 20 sería el suelo de Vox. Pero esta encuesta... Fíjate, este le dan 38-42, que yo creo que es más acorde. Sí, yo creo que va a estar por aquí, finalmente. Aquí le dan casi un 12% de voto, en Andalucía creo que fue un 10% de voto. Aquí hay cosas bastante interesantes en esta encuesta, Rafa, porque si te fijas, el Partido Socialista, a pesar del desastre de legislatura que ha llevado a cabo, subiría a los 105, 107, pero claro, todo por el demérito de Podemos, que Podemos está ahora mismo fraccionado. Veas el caso de Rejón, veas el caso Carmena, y pierden muchísimos, pierden casi 30 diputados de 70 que tenían. Pero es que, ojo también, porque claro, al PP, al verse en ese doble frente, uno por la derecha y otro por el centro, se pega un tortazo, Rafa, histórico. Es decir, de 137 caerían a 72 o 74 diputados. Pero claro, hay que tener en cuenta que Ciudadanos está subiendo muchísimo, 64-66, y Vox de 0, 38-42. O sea que aquí el gran perdedor, vamos, yo lo veo al Partido Popular, Rafa, a pesar de la situación que tiene. El gran perdedor es el Partido Popular, a tu juicio. Claro, de 137 a 72... Sí, pues es casi la mitad de los... Bueno, él se reía Casado del peor resultado de la historia del Partido Socialista, pero como esto pase, eso sí que va a ser... Aunque no creo, fíjate tú. No, yo creo que Pablo Casado va a resistir mejor de lo que... Ten en cuenta que es el Español y Pedro J no le tiene mucho cariño al Partido Popular. Le tiene más cariño a Ciudadanos. Ten en cuenta además que el Partido Popular, al contrario que el PSOE, que compite con uno, claro, tiene un solo competidor, que es Podemos. El Partido Popular, y Ciudadanos también al Bueno, centro, sí, parcialmente. Ciudadanos pero parcialmente. No tanto como al PP, exacto. Yo creo que Ciudadanos le hace más pupa al PP que al PSOE. Pero ahí tienes al PP que está combatiendo por su flanco derecho y por su flanco izquierdo. Y de la casualidad que a los dos les va bien. El PSOE compite con uno que le va mal. Sí. De manera que tiene mucho más mérito lo que está ocurriendo con el Partido Popular. Sí, se tiene ese trasvase de votos de Podemos al Partido Socialista, sobre todo porque como Sánchez está radicalizando al PSOE, que es que ya le están saliendo voces disidentes por todos lados, pues normal que se pueda traer a Podemos, y que también se está viendo un poco que el chiringuito de Podemos era todo un poco mentira, ¿no? Sí, y lo estamos comprobando. Lo has hablado aquí con Borja Gutiérrez, un poco las cosas que decía Podemos, lo que defiende, que si Maduro y tal, y esto, claro, la gente ya se está diciendo, ¿pero esto qué es? Se está viniendo abajo, efectivamente. Exacto. Bueno, Miguel, ha sido un placer, como siempre. Rafa. Mil gracias por tu trabajo en el día de hoy. Sin el trabajo de Miguel Gutiérrez Pérez, les aseguro que este programa no podría salir en absoluto. El 80% del mérito de este programa es aquí de mi amigo y de mi compañero Miguel. Creo que hay que barajar un poquito esos porcentajes también, Rafa, que bueno, me está dando mayoría en cualquier caso. Publicidad, y a la vuelta estamos con el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcarce. Las 2:03 de la tarde, la 1:03 en la Comunidad Canaria. Estamos con Luis Valcarce, redactor jefe de Periodista Digital. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes. Un placer. Bueno, vamos a abordar con Luis la actualidad política, lo que ha dado de sí,
tiempo que llevamos de 18 de febrero, pero también lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Yo creo que podríamos acudir a lo principal y a partir de ahí ir desglosando la actualidad. Lo principal es que el presidente del Gobierno, el aún presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha referido su acción de gobierno, estos 8 meses, llegará a los 10 meses, esperemos que no más, como un gobierno patriótico. Vamos a hablar mucho de España. Mirad, antes Guillermo hablaba de la foto de Colón. ¿Qué ha representado la foto de la Plaza de Colón de hace una semana? Involución. Involución. Es una foto que va contra la historia. Y España lo que necesita es conquistar su futuro la próxima década, no regresar 40 años atrás. Claro, dice Casado, ya sabéis cuál es el modelo de sociedad que quiere. Para pagar las pensiones, lo siento, pero hay que dejar de reconocer el derecho al aborto de las mujeres. Lo ha dicho, no es broma. Lo ha dicho. Lo ha dicho. Y es verdad que lo primero cuando lo escuches, pues te ríes, pues lógicamente te quedas estupefacto, pero luego te preocupa. Porque, mirad, las pensiones y su subida no se garantiza recortando de los derechos de nadie y mucho menos de las mujeres de este país. Se atreven a ponernos un cordón sanitario. Un cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español. Pues yo les digo que con la misma cuerda que hacen ese cordón sanitario al Partido Socialista Obrero Español, se atan a la ultraderecha. Y les digo que no hay cordón sanitario que vaya a resistir la movilización de la izquierda, de la España moderada y progresista, que lo que quiere es conquistar su futuro y no regresar 40 años atrás. Que en esta España cabemos todos, no solamente ellos. Un gobierno patriótico de Pedro Sánchez. ¿Cómo crees, Luis, que se va... ¿Cuál crees que va a ser las ideas fuerza de este candidato a volver a presidir el gobierno de España? Sí, fíjate que se refería a la foto de Colón dentro del Partido Socialista. Bueno, leíamos este domingo a Lucía Méndez, que parece que es la Enric Juliana, se cree la Enric Juliana del mundo, diciendo que esa foto en el Partido Socialista les había causado satisfacción, porque decían, ahí está la derecha, ahí está, frente a esa derecha, frente al fascismo, nosotros. Ahí los ven, están todos juntitos, Ciudadanos, Partido Popular, Vox, frente a todos esos, frente al fascismo, nosotros. Ya que Podemos se hunde, pues estamos nosotros. Bueno, esa foto fue importante, según Lucía Méndez, hasta el punto de que precipitó la convocatoria de unas elecciones. Fíjate si fue importante a juicio estratégico. Yo no lo creo, hay varias... no, tampoco, vamos. Hay varias opiniones. Yo no creo que esa foto haya tenido tanto éxito, porque si no estaríamos hablando de la manifestación más exitosa de la historia. Yo creo que lo que precipita las elecciones es que este es Pedro Sánchez, que pensaba que iba a pactar, a mañar los presupuestos porque a los separatistas no les quedaba otra. Es decir, ¿qué querían? ¿Un 155? ¿Qué querían? Elecciones. Y al fin de cuentas los separatistas le dijeron que nos da igual quién esté, porque al final siempre se acaba haciendo lo que nosotros queremos. Los separatistas también tienen tomada la medida del gobierno de España, ¿no? Sea tanto del Partido Popular de Rajoy o sea del Partido Socialista de Sánchez. Dice Pedro Sánchez, nosotros somos un gobierno patriótico. Cuando convocó elecciones dijo, somos un gobierno ejemplar. Bueno, un gobierno ejemplar donde todos los ministros son ricos, todos los ministros que venían a acabar con la precariedad tienen sociedades instrumentales y hay hasta un ministro condenado por información privilegiada. Sobre todo un gobierno ejemplar por parte de un presidente que copió una tesis, con una tesis fake, en la cual llegó incluso a negarlo, a decir que él la había escrito cuando se demostró hasta las propias empresas que hicieron el rastrillaje de la tesis que era falsa. Bueno, que estaba copiada. En definitiva, yo creo que el Partido Socialista ve la foto de Colón como una oportunidad. Ellos creen que eso, o aparte del Partido Socialista, esa foto les ha gustado, dicen que eso electoralmente les conviene. Yo creo que el Partido Socialista hace una lectura errónea de lo que ha sido la manifestación de Colón, porque hasta ese momento el único aliado del Partido Socialista fuerte desde el punto de vista electoral era Ciudadanos. Podemos se te está hundiendo. A Podemos lo vas a tener, no sé, quizás en 30 escaños, veremos. Tampoco le demos por muerto, pero se te está muriendo. Entonces, ¿cuál es tu socio? El CIS de Tesanos lo que hacía era tirarle los tejos a Ciudadanos, decirle, ves que tú que tú tienes que venir con nosotros, ves que tú tienes que estar con nosotros y no con los fachas de Vox, pues veremos. Ahora lo que ha logrado
la manifestación de Colón es atrapar a Ciudadanos, es a dejar a Ciudadanos entre PP y Vox. Entonces, a partir de ahora, ya Ciudadanos ya no puede ir con Pedro Sánchez. ¿Y entonces con quién va a ir el Partido Socialista? ¿Qué espera? ¿Que reeditar el mismo... ¿Reeditar el gobierno Frankenstein? ¿Con quién? ¿Con un Podemos que se hunde? ¿Con un Podemos en 30 escaños? Pues veremos. Ellos dicen que toda esa masa de votos, de votantes de Podemos, les van a votar a ellos. Yo creo que no. Hay una gran parte de esa masa de votantes que se va a ir a Vox. Hay una gran masa de esos votantes que probablemente se puedan... Hay una parte, no gran, digo... En Andalucía se calcula que ha sido el 10% del voto de Podemos se ha ido a Vox. Un 10%, que es bastante, que es bastante. Entonces, un 10% de ese voto que ya no va a Podemos puede ir a Vox. Otro 10% puede ir a Ciudadanos. Puede ir a Ciudadanos, perfectamente. Con lo cual, ¿qué te queda a ti, Pedro Sánchez? ¿Qué te queda? Pues yo creo que es un error estratégico. No sé si leíste, supongo que sí, a Javier Negre este fin de semana en El Mundo, con el texto que habla sobre Iván Redondo, este gurú que lleva asesorando a Pedro Sánchez, en primer lugar, desde la moción de censura. Y que sería, al contrario que del criterio de Carmen Calvo, de la vicepresidenta del Gobierno, habría sido Iván Redondo la persona que habría animado a Pedro Sánchez a convocar elecciones, porque, según Iván Redondo, Ciudadanos, esa foto de Colón vendría a perjudicar a Ciudadanos y ese voto progresista que habitualmente es capaz de atraer Ciudadanos volvería a su lugar natural, que sería el PSOE. Y eso, sumado al desplome de Podemos, haría que Pedro Sánchez estuviera en una posición electoral, en fin, susceptible incluso de poder gobernar de nuevo. Por supuesto, ganar, esto lo dan por descontado, el primer partido, pero incluso con la posibilidad de gobernar. A ver, Iván Redondo es un encantador de serpientes, es una persona que le dice a Pedro Sánchez, espejito, espejito, y ahí está Iván Redondo para decirle qué bonito, qué lindo que eres, qué guapo eres, y le dijo que tenía que hacer la moción de censura, le dijo que salía muy guapo en la foto del Falcon. Habrá sido el cerebro de esa foto de cuando aplauden, cuando entra Sánchez ahí a la Moncloa en el Consejo de Ministros y todos aplaudiendo, una foto de... Yo creo que ni al dictador de Corea del Norte le he visto, faltan que se pusieran a llorar. Porque, y ojo, porque el que no llora, fuera. El que no llora no va a las listas. Entonces, lo único que faltaba, por cierto, Ábalos no le vi muy entusiasmado. Bueno, con lo cual, volviendo a Iván Redondo, yo no sé si... Iván Redondo lo que le tiene que dar al presidente son razones primero para justificar su cargo y después para darle vida política. Iván Redondo podrá decir lo que sea, pero hasta ahora todo lo que tenía planificado le ha salido mal. Porque el convocar elecciones es admitir que este gobierno ha fracasado. Si ellos venían a dialogar, ellos venían a traer transparencia, ellos venían con un gobierno de expertos. Ellos, bueno, primero dijeron que iban a convocar elecciones inmediatamente, ahora dicen que no, que la moción era constructiva y que venían. Entonces, si la moción era constructiva y venían a hacer otra cosa de que no estaba haciendo el Partido Popular, ¿por qué duraron tan poco? Duran tan poco porque su jugada era apañar los presupuestos con los separatistas. Y yo te lo conté el lunes pasado, el domingo había un tuit de Sánchez que me había dado la clave. Y era, los separatistas y la derecha tumban los presupuestos, con lo cual ahí ya te olías elecciones. Eso lo que te está diciendo es que este gobierno ha fracasado. Este gobierno que venía a dialogar, que este gobierno que venía a sentarse y abrir una mesa de diálogo con los separatistas, ha fracasado. ¿Por qué no lo ha conseguido? O sea, se ha marcado un Soraya, se ha marcado un Rajoy y al final los separatistas les han dicho que nada, elecciones. Vamos a ver, a juicio de dos encuestas demoscópicas, de dos empresas de demoscopia, por mejor decir, la que trabaja para El Español y para la que trabaja para el periódico de Cataluña, Grupo Z, han hecho diferentes estudios que han publicado este fin de semana, cuyo resultado es este. Veamos primero, Franche, la del diario de Pedro J. Ramírez, del Español. Encuesta elecciones generales. Partido ganador, que no necesariamente quiere decir que gobierne, el Partido Socialista, con un 24,3%. A mucha distancia, una de las mayores distancias que arrojan las encuestas de este fin de semana, del segundo. El segundo comparten el segundo puesto el Partido Popular y Ciudadanos con solo 0,1% de diferencia. Sin embargo, el Partido Popular, con el 18,6%, obtendría hasta 74 diputados y Ciudadanos, con el 18,7%, en el mejor de los casos, 66%. Irrumpe Vox de una manera brutal,
con casi 42 diputados en el rango más alto de la horquilla. Podemos, lo decía antes Luis Valcarce, se desploma hasta el punto de perder casi 30 diputados. De 71 pasaría casi un 50% de... casi un 50% de representación. ¿Te encaja? ¿Ves verosímil esta encuesta? A ver, lo primero que hay que decir es que hablar ahora de encuestas, teniendo en cuenta que faltan 3 meses, es bastante precipitado. Hay que tener muchísima cautela, sobre todo teniendo en cuenta de que no acertamos en Andalucía. Sobre todo, y hay que tener la humildad de decir, en Andalucía no solimos lo que iba a pasar, no tuvimos ni idea de lo que iba, de la irrupción de Vox y de cómo iban a cambiar el gobierno en Andalucía. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Ahora, si te digo la verdad, dicho esto, es una encuesta que me cuadra bastante. Me cuadra porque veo a las derechas trifálicas, como las llama Dolores Delgado, las veo bastante fragmentadas. Veo un Partido Socialista que arrastra efectivamente voto de izquierda, voto de Podemos, y se planta en un 107, 110, que es lo que ellos creen. Ellos creen que pueden llegar a los 110 en los que los dejó Pérez Rubalcaba. Y la entrada de Vox ahora sí me cuadra. ¿Te acuerdas que habíamos visto en otras... anteriormente en tu programa veíamos encuestas que le daban 20, 23 y decíamos, no sabe a poco la irrupción de Vox sí que en el escaño? Esto me cuadra más. Esto sí que insisto... Pero si tuvieras que hacer algún matiz. Yo, por ejemplo, el matiz que veo es... Me parece demasiado bajo PP. Exactamente, el mismo que te iba a hacer yo. Me parece demasiado bajo. Yo le quitaría algo a Ciudadanos y se lo sumaría al PP. Sí, yo veo a Ciudadanos demasiado alto y pero ¿qué pasa? La encuesta es del Español y el Español es un periódico de Ciudadanos. Y que entonces tiene mucha manía al Partido Popular. Es lógico que en esa redacción que se grita tiene que chorrar sangre contra Vox y demás, bueno, pues es lógico que a Ciudadanos se le ponga muy bien porque Pedro J en este momento está creído que es el asesor áulico de Rivera. Fíjense ustedes hasta el nivel de volatilidad de las encuestas en estos momentos, que una encuesta de otro periódico realizada el mismo día, las llamadas telefónicas se hicieron durante los mismos días, dan resultados que en lo que se refiere a Ciudadanos son muy diferentes. Y en lo que se refiere al resto, bueno, pues encaja bastante. Esto es el periódico de Cataluña. Bueno, yo si hay un periódico del cual no me creo nunca me las creí ni me las voy a creer, es del periódico de Enrique Hernández, ¿no? Un Enrique Hernández que está haciendo méritos para que le fichen en Televisión Española. Pero ya es demasiado tarde, Luis. Bueno, pero sigo haciendo méritos. Si Sánchez consigue montar otro gobierno Frankenstein, pues él tendrá posibilidades de entrar en Televisión Española, que es lo que le mola. De momento, esa diferencia tan salvaje entre PSOE y PP, ¿de verdad a ti eso? No, para mí eso no tiene ninguna lógica. Tampoco el desplome de Podemos. El desplome de Podemos es brutal. Lo deja en casi 36 escaños. Me parece demasiado. A Vox, bueno, la entrada de Vox está bien, 46, 45, yo me la creo, 44, 47 lo de Ciudadanos, 75. Fíjate que ahí sí, ¿qué diferencia hay con la del Español en lo que tiene que ver con Ciudadanos? Con Ciudadanos. Y no suman, las derechas, el centro y las derechas no suman en este caso. Bueno, yo creo que sí. Ahora, si tú me dices, mañana hay elecciones, tendremos un nuevo frente, pero un frente de derechas, digamos. ¿Gobernarán las derechas? ¿Sumarán mayoría absoluta? Yo me atrevo a decir que sí. Sí. Pero no deja de ser una impresión, no deja de ser una sensación. Yo también. En cualquier caso van a ocurrir muchas cosas. Saben ustedes que los expertos de Demoscopia hablan de que en los 15 días de campaña se suele mover solo un 5% del voto. Esto ha saltado por los aires en nuestro país en todas las elecciones de los últimos 2 o 3 años a esta parte. Y más con un panorama tan atomizado como el que tenemos, con 5 grandes partidos nacionales disputándose el voto de cualquier español, viva en Tarifa o viva en San Sebastián. Con un Vox que obtiene casi el 13% de los votos, puede ocurrir cualquier cosa. Que gane Ciudadanos, que gane el PP, que gane el PSOE. Es verdad que el elemento diferenciador con las elecciones de Andalucía es que ahora sí vamos a tener una izquierda más movilizada. Es decir, ahora sí lo de Vox es una realidad, ahora sí saben que Vox está ahí para
para irrumpir con mucha fuerza en el Congreso. Y entonces dicen, ahora no nos podemos quedar en casa, tendremos que salir a votar, aunque sea con la nariz tapada, o a Pedro Sánchez, o a Pablo Iglesias, o al que sea. Uno de los aspectos que está condicionando, quizá el principal y el que con más fuerza está condicionando los resultados de todas las elecciones, es Cataluña, o por mejor decir el separatismo catalán. Andalucía fueron la primera llamada a las urnas que se produjo después del golpe de Estado. Las elecciones del 28 de abril será la segunda llamada a las urnas después del golpe de Estado. Y sospecho que de aquí a unas cuantas elecciones, el efecto arrastre, la inercia, el peso que tenga el conflicto separatista a la hora de escoger una papeleta u otra va a ser muy importante. En ese sentido, en la localidad catalana de Berga, dentro de la Cataluña más profunda, se ha producido una performance, ellos lo llaman una performance, sí. No deja de ser un espectáculo dantesco, grotesco, sí, entre hilarante y terrorífico. Al asalto de las capillas de Rita Maestre también le llamaron performance. Exactamente. O sea, en realidad es una forma, sí, quieren revestirlo, darle un aspecto sí, un aspecto artístico, vanguardista, lo que no es más que una inculcación de derechos, a una violación de derechos. Vean ustedes. Había alguno metiendo mano también ahí, La mano dentro de la boca, a una señora a la pobre le tapan, sí, le tapan había los ajustes ojos. Personales, había uno que le estaba metiendo, había también, hay algunas rencillas otro pellizcando el culo a la señora, definir. No hombre, no, estas cosas. No, yo creo que ya nadie se los toma en serio, ¿no? Es decir, ese es el problema, es una sociedad enferma, es una sociedad que genera esto, que imagínate una persona que viene de fuera, va caminando por la calle, por Berga, dice, vamos a conocer Berga, que me dijeron que es un pueblo precioso. Y vas caminando tranquilamente con tu familia y te encuentras con esta panda de zombies caminando, tapándose la boca mutuamente y dices, ¿qué pasa? ¿Han abierto la puerta del manicomio? ¿El loquero estaba abierto? ¿Hoy hay puertas abiertas hoy en el loquero? Bueno, yo le decía a un compañero antes que te ha precedido que en mi pueblo, y en todos los pueblos siempre hay un tonto o dos. El tonto del transistor, que siempre está con en fin. Pero es que aquí hay, no sé, si he contado 35. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que los pagamos nosotros. O sea, estos tontos no nos salen gratis. Esto, detrás de aquí hay una asociación, de aquí, detrás de esto hay una subvención y detrás de esto hay miles de españoles a los que les quitan dinero de su bolsillo para pagar a todas esas señoras que están ahí haciendo el idiota, pero que les sale muy rentable. Ninguno de esos está ahí gratis, ¿eh? Ninguno de esos está ahí por amor al arte. Ese es el lado más oscuro de todo esto, el gran negocio del independentismo, el hacer este tipo de mamarrachadas encima. Ahora, de ahí, claro, cuando acababan ahí, pasaban todos por ventanilla y a cobrar. Esto es el nivel aficionado de la performance separatista, pero luego hay, y ese nivel aficionado también pasa por caja, como decía Luis Valcarce, pero luego hay un nivel de propaganda ya hiperprofesionalizado. La televisión pública catalana, TV3, tiene un espacio que se llama Polonia, que está dirigido por Toni Soler, que es una de las... es un cerebro, y yo reconozco que es un tipo ingenioso, él es publicista, tiene vendidos a la televisión pública catalana 1001 productos audiovisuales de una gran factura técnica, pero que precisamente por eso, por utilizar el humor y la sátira como coartada, es capaz de inocular argumentación política con una habilidad extraordinaria. Me gustaría que vieran este vídeo titulado Trifacho,
en el que, hablando en castellano, y esto es una excepción que me gustaría que tuvieran en cuenta, en la televisión pública catalana nunca hablan en castellano, únicamente cuando se trata, como es el caso, de los fachas. Los fachas, a juicio de la televisión pública catalana, de TV3, de Toni Soler, son estos. ¿Has dudado alguna vez a qué partido reaccionario votar? ¿Te has fijado en la cantidad de partidos que hay para una misma ideología? Si no quieres pasar horas y horas buscando un partido a tu medida, Trifacho te lo pone fácil para que encuentres tu extrema derecha ideal. Trifacho compara para ti cientos de promesas electorales de los partidos más reaccionarios de España, revisando manifestaciones, debates, broncas callejeras e incluso pintadas en sedes de asociaciones independentistas. Solo tienes que entrar en trifacho.es. Escribe el colectivo que más odias. Pon la fecha en la que quieres que sea expulsado y dale a buscar. Así de simple. Hasta un skin puede usarlo. Trifacho busca al instante cientos de amenazas de extrema derecha y te muestra los partidos que encajan contigo. Además, tiene 3 criterios de búsqueda para encajar con tus inquietudes. Selecciona la condena mínima que impondrías a los golpistas catalanes. Elige a los inmigrantes que más miedo te dan o filtra por los insultos en Twitter de otros usuarios. Recuerda, Trifacho encuentra para ti el partido de extrema derecha que más encaje con tu idea reaccionaria. No le des más vueltas a la cabeza, que pensar es de progre. Trifacho.es. Están diciéndome compañeros que no habían visto el vídeo. Esto es muy grave, esto es muy grave. Y es verdad, y no lo decíamos durante la emisión de este vídeo, lo decíamos Luis y yo, que somos profesionales de esto, que somos periodistas, que qué buena es esta gente, que despliegue técnico y creativo. Son buenos, sí, y llevan ganando la batalla de la propaganda desde hace mucho tiempo, a nivel nacional y a nivel internacional. Y nos quitamos el sombrero. Eso no quiere decir que esto no sea una basura propagandística pagada por dinero público, de tuyo y mío, para insultarnos. Efectivamente. Para esto ha ido el dinero que o sea, los 2.200 millones de euros que les iba a dar, millones de euros que les iba a dar Pedro Sánchez en los últimos presupuestos a los nacionalistas, iban a ser para que se burlen de nosotros, para que nos tomen el pelo, para que digan que les oprimimos. Por ejemplo, ahí en ese... Bueno, eso es Polonia, que, como explicaba Rafa, el alma mater de ese es Toni Soler, que es un productor... el productor, si mal no recuerdo, el dueño de Minoría Absoluta, una de las productoras que más dinero se ha llevado de la TV3. La TV3 funciona así, es decir, 4 o 5 ricachones que van de oprimidos por la vida, crean su propia productora de televisión y ellos son los que se los llevan crudo con dinero de todos los españoles, para hacer este tipo de basura, ¿no? Este tipo de basura propagandística. O para que, por ejemplo, en el otro programa que tiene Toni Soler, que se llama Está pasando, un presentador de ahí de la cadena diga: quiero comerme la papada de Zoido y estacarle la cabeza, ¿no? De estas, bueno, todos los días una, ¿no? Es decir, ahora están, por ejemplo, con el tema del juicio del proceso, diciendo que es un juicio ilegítimo, que es un juicio burdo, que efectivamente, bueno, hicieron durante meses campaña para que les liberaran, diciendo que esos eran presos políticos y demás. Ese es Toni Soler. Y podríamos hablar de Roures, podríamos hablar de Rahola, podríamos hablar de Oriol Soler, otro que se juntaba con... Este se juntó con Julian Assange, para que Julian Assange le dieron dinero a Julian Assange para que él y los rusos empezaran a diseminar mentiras sobre el proceso. Pues esto es lo que tenemos, el humor como basura política, el humor como propaganda. El humor como coartada, porque claro, este mensaje no se puede dar en un informativo ortodoxo. Este mensaje se tiene que dar utilizando un presunto aspecto de sentido de humor. Entonces cala, entonces es inatacable, entonces es libertad de expresión. Y lo hace muy bien. No hay una réplica, una contraparte desde, por supuesto, Televisión Española, porque todo el mundo se tiraría los pelos, pero tampoco desde ningún otro gran medio de comunicación. ¿Qué pasaría si desde Intereconomía, por ejemplo, sería algo similar sobre los separatistas? Lo que dirían. Me imagino los cientos y cientos de querellas que caerían, los cientos y cientos de manifestaciones, todas esas que estaban ahí como zombies por las calles de Berga, bueno, pues las tendríamos por ahí tirándose de los pelos. Muy pocos medios de comunicación, en Periodista Digital os habéis hecho eco En Periodista Digital abrimos con este vídeo porque nos llamó muchísimo la atención.
y le hacemos un marcaje diario a lo que haga Polonia, a lo que haga toda la factoría de TV3, y lo pueden seguir ahí. No es lo más agradable de leer, pero sin duda que es para tenerle en cuenta a dónde está yendo nuestro dinero, para esto. Periodistadigital.com, su redactor jefe, aquí lo tienen, Luis Valcárcel. Mil gracias, como siempre. Gracias, Rafa. A ustedes les veo mañana a las 12:30, que sepan que se quedan con Fernando Panz y Tiempos Modernos, y a las 6:30 mi compañero Javi Torres. Hasta mañana.